Buenos días. Comenzamos la sesión plenaria del viernes, día 24, con las preguntas al presidente. Primera pregunta, número 93524, relativa a las relaciones institucionales del Gobierno de Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Socialista. Interviene la señora Pérez. Gracias, presidenta. Señorías, señor presidente, ¿cómo entiende usted y su Gobierno las relaciones institucionales a todos los niveles para garantizar la lealtad y el respeto mutuo? Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora Pérez, esta es una vieja táctica parlamentaria, la de esconder las preguntas. Usted esconde la pregunta que me va a hacer porque viene a este pleno a hablar de lo que le da la gana y ese es su derecho. Yo voy a intentar responderle a su pregunta sobre la lealtad y el respeto mutuo. Y ayer, cuando pensaba cómo contestarle, dudé entre si leer el Twitter de Óscar Puente o ver en El Hormiguero la entrevista de Felipe González. Entendí que era mejor ver la entrevista de Felipe González. No sé si usted la vería, señora Pérez. Gracias, señor presidente. Señora Pérez. No se vaya usted tan lejos, lea sus propios tuits o lo de su vicepresidente, que tiene seguramente la respuesta y sobre todo la motivación de nuestra pregunta, de sus tuits y de sus declaraciones. Mire, queremos que nos explique por qué usted y su Gobierno están instalados en la radicalidad más absoluta, señor Azcón. ¿Por qué se ha aparcado la institucionalidad y el sentido de Estado? Hablamos de relaciones institucionales, algo lógico, que le obliga como presidente del Gobierno de Aragón, porque muchas son las noticias estridentes que están protagonizando con encontronazos continuos y conflicto entre instituciones. Hablamos de lealtad, de respeto, incluso de verdad, señor Azcón, que sería bueno que se lo aplicara, porque su prepotencia y su impulsividad muchas veces le dejan en evidencia en demasiadas ocasiones. Y me refiero a todos los niveles porque nada se salva de su estilo. Hablamos de los ayuntamientos, a organizaciones internacionales o, cómo no, el Gobierno de España, que es la diana de sus críticas. Mire, no le voy a reprochar, no le voy a recriminar que usted en sus visitas fuera de Madrid, que son muchas los vuelos de Madrid, en el territorio lo haga casi exclusivamente a municipios o ciudades gobernadas por el Partido Popular. Pero sí le voy a exigir respeto a alcaldes, alcaldesas, a todos los concejales que, aunque no sean de su partido, ningunea en sus visitas y en sus protocolos. Por lo tanto, le voy a exigir el respeto a los concejales que, aunque no sean del Partido Popular y usted visite o miembros de su Gobierno, tengan en cuenta a la hora de ir al territorio, porque si no es capaz de respetar a un edil, señor Azcón, como usted lo fue, difícilmente podrá estar a la altura ética e institucional que se le exige. Nos parece inaudito, señor Azcón, que el Gobierno de Aragón se haya negado a mantener una reunión bilateral con el Gobierno de España, en este caso por la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Su negativa es una muestra más de esa actitud desafiante que está mostrando el Gobierno de Aragón. Oiga, es el primer presidente aragonés que declara este Gobierno en rebeldía. Sí, en rebeldía ante el Gobierno de España. Y esto se lo oía yo como reproche al Partido Popular siempre de la actitud de la Generalitat de Cataluña, señor Azcón, y usted planta y se niega a reunirse con el Gobierno de España. Mire, mostrar diferencias con los responsables de otras instituciones no es razón para negar el diálogo y el encuentro. ¿Se envalentona usted aquí defendiendo sus posiciones, con esa voz propia que quiere defender? Pero lo importante, señor Azcón, es que hay que atreverse a defenderle allí donde se discrepa. Por lo tanto, reúnase con quienes discrepen con usted y defienda sus posiciones. No ir a una reunión con el ministro de España, desde luego, es una actitud irrespetuosa y una actitud cobarde. Por cierto, un Gobierno que lo insulta diariamente, pero al que sale a su rescate constantemente. Dígaselo a los agricultores. Claro, el otro día escuchábamos que necesita que le pague su plan Pirineos, ese de 50, 70, 200 millones, simplemente para tapar sus fracasos. O el señor Nolasco, que ahora no puede abrir el juzgado número 24 porque no hay presupuestos cuando ni lo ha solicitado. Y ya
En esa deriva radical, extrema, prepotente e impulsiva, ha llegado usted a descalificar a la ONU y a los relatores independientes, como si fueran aquí unos intrusos, unas personas que se les ha ocurrido opinar y lo único que a usted le molesta es que le digan las verdades del barquero o desvelen sus vergüenzas. Su reacción fue vergonzosa, señor Azcón, porque lo que pasa es que nadie le puede rebatir, nadie le puede criticar ni nadie le puede denunciar. Termino. Su gobierno, con usted a la cabeza, desecha el diálogo democrático, menosprecia la participación ciudadana, desafía a las instituciones cuando no opinan como usted y atacan con la descalificación aquellas posiciones o informes que no comparte. Oiga, ¿qué perfil de político y de gobierno es ese, señor Azcón? Desde luego, mucho talante democrático y respeto a los valores democráticos y constitucionales no está mostrando. Cambie, sea usted el presidente de todos los aragoneses, no solo de los que le votaron, porque hasta ahora su estrategia lo que está arrastrando es la imagen de Aragón por los suelos para estupor y estupefacción de casi todos los aragoneses. Gracias, señora Pérez. Señor presidente, su turno. Señora Pérez, el perfil de este Gobierno es el que gana las elecciones. Pero, señora Pérez, le oigo hablar a usted de voz propia. Voz propia es lo que dicen ustedes. Me imagino que es la voz propia que se escucharía ayer en el acto que hizo el Partido Socialista en Huesca y sería otra voz propia la que se escucharía también en el acto que hicieron en Zaragoza. No sé si tienen una misma voz, pero lo que está claro es que ustedes ayer decidieron hacer dos actos de inicio de campaña. Les veo hoy, pero luego el radical soy yo. Miren, la verdad es que es difícil oírles algunas de las cosas que dicen, ¿no? Como lo de Madrid. Es decir, que el presidente del Gobierno vaya a Madrid, como todos los presidentes del Gobierno que han ido a ustedes, les parece algo insoportable. Pero ustedes pueden ir a presentar los libros a Madrid y no pasa nada. Usted me dice que no me reúno con los concejales. Mire, les voy a decir una cosa. Yo soy el primer presidente de la historia en esta comunidad autónoma que se está reuniendo con todos los consejos comarcales, con todos los concejales de todos los partidos políticos, con todos los alcaldes en todos los consejos comarcales, cosa que no hizo ningún presidente antes de que yo llegara a esta comunidad autónoma. Pero es que además usted me habla de radicalidad cuando ustedes pertenecen a un partido que están rompiendo relaciones internacionales como nunca en la historia democrática habían roto relaciones internacionales el Partido Socialista. Recientemente las han roto con Argentina, las han roto con Israel, pero antes las rompieron con Argelia. No va a haber un gobierno en la historia como el presidido por el Partido Socialista que rompa tantas relaciones internacionales como ustedes han roto en los últimos tiempos. Pero, señora Pérez, usted lo que me dice es que me niego a reunirme. Señora Pérez, hace meses pedí la reunión de la conferencia de presidentes con el presidente del Gobierno para explicar de los asuntos aragoneses. Ni me he reunido, ni me han contestado, ni se espera que haya ningún tipo de reunión. ¿De qué me está hablando, señora Pérez? ¿De qué me está hablando, señora Pérez? Pero, señora Pérez, ustedes en eso tienen experiencia, porque yo llamo al presidente del Gobierno para decirle que quiero que haya una reunión de conferencia de presidentes para cuestiones muy importantes que afectan a esta comunidad autónoma y ustedes ya saben lo que es llamar al presidente del Gobierno y que ni les conteste. ¿Se acuerda, señora Pérez, de cuando ustedes llamaban al presidente del Gobierno y le decían que tenían que reunirse y no es que no se reunieran con ellos, es que ni siquiera le contestaban las llamadas? ¿Sabe lo que pasa, señora Pérez? Que ustedes se han creído que los aragoneses son afiliados del Partido Socialista y los aragoneses son libres. Los aragoneses no tienen que ir a la sede del Partido Socialista a rendir pleitesía a Pedro Sánchez, porque si ustedes lo que se han creído es que estas Cortes de Aragón son parte de su circo electoral, de su circo mediático, se equivocan. Miren, lo que usted mal llaman la ley de memoria es una utilización partidista por su parte para intentarle quitar legitimidad a estas Cortes. ¿Qué se creen? ¿Que estas Cortes que han salido dimanadas de los votos de los aragoneses libres no pueden derogar una ley que
no existe en otras comunidades autónomas? Expliquen por qué. Expliquen por qué es inconstitucional que nosotros no tengamos una ley que no tiene Galicia o que no tiene Castilla-La Mancha. ¿Por qué los aragoneses vamos a ser menos de lo que son ustedes? Respeten a Aragón, respeten a Aragón, respeten a los aragoneses y respeten estas Cortes de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con la pregunta número 93424. Pregunta 93424, relativa a la imagen pública de Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Azcón. Es usted el primer presidente de Aragón al que las Naciones Unidas le han pedido explicaciones por vulnerar los compromisos internacionales asumidos por el Estado español en materia de preservación de memoria histórica. La reacción de su Gobierno al informe de la ONU fue un salto al vacío. Le acusó de ser cómplice del terrorismo de Hamás, lo de siempre cuando te pillan en un renuncio, matar al mensajero, pero al final, a pesar de los hooligans de sus socios, no le quedó más remedio que reconocer la autoridad de Naciones Unidas para intervenir en un asunto tan grave y el 6 de mayo remitió usted su respuesta al secretario general, al señor Guterres. 2 páginas y media de respuesta que son la antología del bulo y el cinismo. ¿Va usted a rectificar? ¿Qué va a hacer para no seguir perjudicando la imagen pública de Aragón? Gracias, señor Soro. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Soro, su pregunta era qué va a hacer para no seguir perjudicando la imagen pública de Aragón, pero veo que lo que usted quería hablar era de la ONU y quería hablar de esa ley de memoria. Yo con su pregunta, que no era tal, era una afirmación, porque lo que usted dice en su pregunta es que yo perjudico la imagen de Aragón. Me imagino que usted leería no hace mucho lo que Pedro Sánchez opina sobre ese tipo de preguntas que usted hace, sobre alguna de las preguntas que ha hecho, en las que lo que decía, en opinión del señor Sánchez, sobre preguntas que usted me hace, que no eran preguntas que afectaran a problemas de la ciudadanía, que eran destructivas y que no planteaba soluciones. Pues yo, señor Soro, pienso exactamente lo mismo de las preguntas que usted me hace a mí. Gracias, señor presidente. Señor Soro. Gracias por su comentario de texto. Y ahora yo sigo, evidentemente, con la libertad de expresión que tengo. Mire, señor Azcón, en la respuesta que usted envió al secretario general de Naciones Unidas, desautoriza el informe de los relatores porque, según usted, está plagado, dice, de inexactitudes, falsedades y omisiones. Se refiere a 4 cuestiones, vamos por partes. La primera dice que nuestra Ley de Memoria Democrática imponía un relato sesgado, que condena los crímenes y atrocidades cometidos por un bando durante la guerra civil, pero relativiza, dice usted, los cometidos por el otro. Esto es radicalmente falso. Tanto en su preámbulo como en su articulado, la Ley de 2018 incluye a todas las personas que sufrieron la guerra civil, sin distinguir entre bandos. Dígame un solo artículo en el que se hable solo de las víctimas de un bando durante la guerra civil. ¿Qué ocurre? Que tras la guerra y durante la dictadura solo cometió crímenes y atrocidades un bando, el vencedor, el golpista. Segundo lugar, niega Naciones Unidas que la derogación de la Ley de Memoria Democrática invisibilice las graves violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura franquista. Pero mire, en la Ley de Memoria Democrática que derogaron aparece la palabra dictadura en 49 ocasiones y aparece la palabra franquista en 55. ¿Sabe cuántas veces aparece dictadura en la ley de PP y Vox? 0. ¿Sabe cuántas veces aparece franquista? Ninguna. Señor Azcón, eso es invisibilizar, justificar, blanquear el franquismo, es condenar a las víctimas al olvido, es borrar nuestra memoria democrática. Tercera cuestión que habla usted en la carta. Afirma que no se han suprimido el portal web institucional, ni el mapa de fosas, ni la información sobre los lugares de memoria democrática. Vamos a ver lo que dice su ley de desmemoria democrática. Artículo único, apartado 2, letra C, literalmente. Queda suprimido el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática. Nada más que añadir. Mapa de fosas comunes. Artículo único, apartado 2, letra A. El departamento competente en materia de patrimonio cultural suprimirá
los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión previstos en la ley. Suprime legalmente el mapa de fosas comunes y todo lo demás. Lugares de memoria. También apartado 2, letra A. Queda suprimido el inventario de lugares y rutas democráticas de Aragón. Miente usted una vez más a Naciones Unidas. En cuarto lugar, dice que las subvenciones a proyectos de memoria democrática no quedan en una situación incierta, como dicen los relatores de la ONU. Pero el apartado 3 del artículo único de su ley dice todo lo contrario. La colaboración y cooperación con las asociaciones memorialistas quedan sin efecto. Leyendo su ley de derogación y su respuesta a Naciones Unidas, hay que concluir que miente. Señor Azcón, es su carta la que está plagada de inexactitudes y de falsedades, y también de omisiones. Es que ni le responde sobre otras cuestiones que también le reprochan, como la supresión de la estructura orgánica de la Administración, la supresión de la Comisión Técnica de Memoria Democrática, la supresión de la base de datos genética. Su silencio sobre esto, señor Azcón, es clamoroso. Señor Azcón, ¿y ahora qué? Si tiene la conciencia tranquila, ¿por qué no está dispuesto a sentarse a hablar con el Gobierno central? Su posición es indefendible. La deslealtad institucional que supone negarse a participar en una bilateral es una huida hacia adelante. Solo demuestra que usted no tiene argumentos. Enrocarse, como hace usted, en una posición reaccionaria, en una posición negacionista, señor Azcón, siento decírselo, es propio de nostálgicos del régimen franquista. No basta con condenar el franquismo de boquilla, de cara a la galería. Hay que ser coherente y consecuente, demostrarlo con hechos, señor Azcón, todo lo contrario de lo que hace usted. Dignidad, justicia y reparación. Gracias, señor Soro. Señor presidente. Señor Soro, yo creo que la ley a la que usted hace referencia se derogó por estas Cortes en el mes de febrero, marzo, abril, estamos en mayo y ustedes siguen hablando de lo que pasó hace 4 meses. Yo le decía sobre las preguntas que me hace usted. Usted el 16 de febrero me preguntó qué me parecía que me llamaran la derechita cobarde. En 15 de marzo me preguntó que si iba a escuchar a la sociedad aragonesa. Entiendo que esta pregunta que me hace hoy usted es la parte de la sociedad aragonesa a la que usted escucha, esa misma que dice que yo lo que hago es empeorar la calidad de la imagen en esta comunidad autónoma. El 18 de abril me preguntó que qué voy a hacer para que no se rían de los aragoneses. Y hoy vuelve a esconder la pregunta, hablando de la imagen de Aragón, para hablar de algo que usted podía haber dicho desde el principio en su pregunta, que era la ley de memoria y los informes, no de la ONU, sino de los relatores de la ONU que ha firmado, que entiendo que usted sabe perfectamente que son cosas distintas. Pero, en cualquier caso, señor Soro, yo lo que le voy a decir es que usted cree que nosotros estamos en silencio sobre esta cuestión. Y siento decirle que se equivoca radicalmente, porque no hay voz más atronadora, porque no hay voz que tenga más autoridad que la de estas Cortes de Aragón elegidas democráticamente cuando deciden derogar una ley. Esa es la voz que de verdad importa en democracia. Y este debate que ustedes quieren seguir manteniendo, hay un debate en el que aún no he conseguido que después de tantos meses en el que ustedes quieren seguir dando en el mismo clavo, ninguno de los diputados de izquierdas hayan conseguido contestarnos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener una ley si hay una mayoría política que dijo que iba a cambiar la ley, que se presentó a las elecciones diciendo que iba a cambiar esa ley y que la iba a derogar, y que ahora ustedes, pese a haber perdido las elecciones, entienden que se tiene que mantener? Nosotros nos presentamos a las elecciones diciendo que derogaríamos la ley. Y hemos derogado la ley porque hay una mayoría política, una mayoría democrática que entiende que tener esa ley. Y la realidad es que aún no hemos conseguido que nos expliquen por qué. Si unas Cortes democráticas pueden votar en ese sentido, ustedes con su minoría quieren imponernos a la mayoría. Es la misma filosofía de su ley de memoria. Su ley de memoria tiene un relato ideológico que tiene el signo que ustedes comparten y esperan que sea toda la sociedad quien tenga ese mismo signo ideológico, que a mí me parece especialmente peligroso. Porque creo que la ley de la memoria tiene que ser la ley de la democracia, la ley de la concordia,
La ley en la que no solamente ustedes se sientan reflejados, sino en la que nosotros nos podamos sentir reflejados pensando que la dictadura franquista fue exactamente eso, una dictadura, pero también reconociendo el papel de la transición, reconociendo el papel de la Constitución, reconociendo el papel de las víctimas, de todas, no solamente por desgracia de la guerra civil, sino también, y muy importantes, las víctimas del terrorismo, que son las que han dado la vida por la democracia. Gracias, señor presidente. Continuamos. Pregunta 936-24, relativa al impulso del campus universitario de Teruel mediante la ampliación de la oferta de nuevos estudios, máster en Psicología Computacional y grado de Neurociencia, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Guitarte, su turno. Buenos días, señor presidente. La Universidad de Zaragoza es una de las palancas más importantes para lograr el desarrollo de Aragón y, en la misma medida, es una de las palancas más eficaces para lograr el desarrollo en equilibrio territorial, tanto por su capacidad para dinamizar la sociedad como para impulsar la actividad económica a través de la innovación. Por esta razón y por la necesidad de ampliar el número de médicos y vincularlos con Teruel y con el medio rural, el Gobierno está impulsando, según dice, la implantación del grado de Medicina en el campus de Teruel. Además de la oferta académica, es importante que la investigación universitaria y la innovación estén vinculadas con ese objetivo de desarrollo en equilibrio. En este sentido, y como se ha subrayado con la implantación de medicina, los campus periféricos de UNIZAR deben ser una de las puntas de lanza del desarrollo, y lo son especialmente si albergan modalidades formativas atractivas, singulares, con futuro y con capacidad de captación de estudiantes a nivel nacional. Por esta razón, con el objetivo de impulsar la ampliación de la oferta de estudios universitarios en Teruel y después de escuchar la iniciativa del rector de la Universidad de Zaragoza en la Comisión de Educación en relación al impulso del máster para Psicología Computacional como primer paso para implantar el grado de Neurociencia en el campus universitario de Teruel, le planteamos la siguiente pregunta. ¿En qué medida se va a comprometer el Gobierno de Aragón para lograr la implantación en el campus de Teruel del máster de Psicología Computacional y del grado de Neurociencia? Gracias, señor Guitarte. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Guitarte, muchas gracias por su pregunta. Nuestro compromiso, el compromiso del Gobierno de Aragón con la provincia de Teruel es absoluto. Vamos a trabajar para mejorar las condiciones de esa provincia, que creo sinceramente que es verdad que sufre de manera acusada la despoblación y va a ser una de nuestras prioridades estratégicas. A Teruel se le han negado multitud de oportunidades en el pasado. Y este Gobierno está en el empeño de revertir esa situación, no solo mediante el impulso económico y el impulso de infraestructuras, sino también con otros ejemplos como el Fondo de Transición Justa, que en los próximos años significará 88,1 millones de euros, o el impulso al corredor Cantábrico-Mediterráneo. Pero, como le digo, el impulso no solo es económico de infraestructuras, sino también a través de la consolidación del campus universitario, que dé respuesta en los próximos años a científicos y tecnólogos, lo cual será fundamental para todo el crecimiento económico de Aragón. Como he manifestado desde que asumí la presidencia del Gobierno, queremos que el grado de Medicina se implante en Teruel y que sea además la locomotora de ese campus en lo que se refiere al campo sanitario. Respondiendo a la cuestión concreta que usted me pregunta, señor Guitarte, es verdad que el rector de la Universidad de Zaragoza anunció el pasado 16 de mayo en las Cortes la implantación del máster de Psicología Computacional, máster que ha de servir de base a esa futura implantación del grado de Neurociencia. El máster va a ser el resultado de la colaboración de la Universidad de Zaragoza con la Universidad del Rosario de Colombia, y su objetivo será combinar conocimientos de psicología con el grado de Ingeniería Informática, ambos impartidos en el campus de Teruel. Por cierto, Ingeniería Informática que, como usted bien sabe, ha sido uno de los grados que se ha ampliado este año por la revolución tecnológica que va a llegar a esta comunidad autónoma. Ya se ha constituido una comisión mixta entre ambas universidades, entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad del Rosario de Colombia, y ya hay un primer borrador del máster. Una vez concluyan los trabajos de esta comisión mixta, la Universidad de Zaragoza va a realizar un estudio de viabilidad y posteriormente solicitará la perceptiva autorización del Gobierno de Aragón.
Con todo ello, lo que esperamos, de acuerdo y de la mano con la Universidad de Zaragoza, es que ese máster pueda implantarse en el curso 25-26. Y como dijo el rector, y usted, señor Guitarte, ha reiterado, implantado el máster, implantar el grado de neurociencia. Es verdad que creo que es muy importante que estos estudios puedan ir a Teruel, pero no solo. Yo creo que usted también sabe que se está hablando de la ingeniería aeronáutica por lo que tiene que ver con la potencia que el aeropuerto de Teruel está desempeñando, y estoy convencido de que en los próximos años seremos capaces entre todos de avanzar en esa línea. Muchas gracias, señor Guitarte. Gracias, señor presidente. Señor Guitarte. En la actualidad, el grado de neurociencia no está implantado en ninguna de las universidades españolas, si bien varias de ellas imparten titulaciones similares de máster sobre este área de conocimiento. Sin embargo, como grado existe en más de 100 universidades de Europa. Es decir, España lleva mucho retraso en la conformación de esta oferta de estudios universitarios, por lo que estamos realmente, por un lado, ante una necesidad a nivel nacional, pero también, por otro lado, en una oportunidad si sabemos planificar a tiempo. Solo la Universidad Carlos III de Madrid ha anunciado la oferta de este grado de neurociencia en el campus de Getafe a partir de septiembre del 24, pero solo una universidad. Es decir, tenemos ámbito para poder introducir como elemento significativo y diferenciador esta formación en el campus de Teruel. En suma, el grado está comenzando por lo que puede ser una oportunidad, como he dicho, y los estudios de neurociencia es un grado interdisciplinar cuyo desarrollo va a representar un antes y un después en el conocimiento humano, ya que se conforman las ciencias básicas, las experimentales, las formales en el estudio del sistema nervioso, para la aplicación en la psicología, en el aprendizaje, en la farmacología, en la medicina clínica y en la investigación. No se trata, como he dicho, de improvisar, se trata de coger a tiempo la oportunidad. Por esa razón es necesario valorar esta implantación de este grado junto con la universidad, obviamente, porque no llegaría, como usted bien ha citado, no llegaría desde la nada. En la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel se imparte el grado de Ingeniería Informática y el grado de Ingeniería Electrónica y Automática, así como el máster universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar. Es decir, hay ya un sustrato sobre el que sería factible crear este grado, aparte del propio máster que hemos mencionado. Como decía el rector de la Universidad de Zaragoza, cuando anunció su intención, esta oferta educativa es una base excelente para implantar el grado de neurociencia en Teruel. Del mismo modo, en el campus de Teruel también cuenta con la existencia del grado de Psicología en la Facultad de Ciencias Sociales y el grado de Enfermería en la Escuela Universitaria del Hospital Polanco. Es decir, en el campo de Teruel existen unos buenos fundamentos que han de ser complementados con otras ciencias básicas como la química, la biología, la genética y la anatomía. Y, por otro lado, ustedes han anunciado, como también acabo de reiterar ahora, la implantación del grado de Medicina en Teruel. El Gobierno de Aragón impulsó esta iniciativa, el sistema sanitario aragonés y español necesitan personal y parece que ya se ha adelantado a través de la constitución de una comisión técnica que está trabajando la implantación de este grado. En definitiva, es el momento de prestar atención a los cambios en el conocimiento relacionado con la salud y trabajar de manera conjunta desde el Gobierno y desde la Universidad con un objetivo estratégico, que es la implantación de este máster de Psicología Computacional en un curso próximo y la implantación de neurociencia una vez la primera promoción de este máster haya finalizado sus estudios. Por todo ello, y es el motivo de la pregunta, esperamos contar con su compromiso y con el compromiso del Gobierno de Aragón para que este grado llegue a buen fin. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor presidente. Señor Guitarte, pues estamos esencialmente de acuerdo. Es decir, no va a contar con mi compromiso, no solamente va a contar con el compromiso del Gobierno de Aragón, sino que es evidente que necesitamos el compromiso de la Universidad de Zaragoza y me consta que el rector tiene ese compromiso. Yo creo que es esencial que, respetando, por supuesto, todas las titulaciones que hoy se imparten en la Universidad de Zaragoza, en todas las poblaciones en las que está, nos especialicemos o pongamos en marcha este tipo de grados relacionados con la tecnología que van a significar un avance. Por eso, yo creo que usted lo sabe, señor Guitarte, cuando yo hablé con el rector de la universidad, lo primero que le hice fue exactamente esas dos cuestiones. Pensar que las necesidades que va a tener esta comunidad en el futuro pasan porque tengamos más profesionales sanitarios, porque tengamos más profesionales ligados a la tecnología y, evidentemente, Teruel tiene que ser uno de los núcleos y de los motores esenciales para que consigamos ese objetivo. Así que vamos a trabajar juntos de la mano para intentar conseguirlo lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Siguiente pregunta, número 93324, relativa a la política comunicativa del Gobierno de Aragón.
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria Podemos. Señor Corrales, su turno. Gracias, presidente. Presidenta, buenos días, presidente. Señor Azcón, ¿puede informar a la Cámara sobre cuál es la política comunicativa del Gobierno de Aragón? Gracias, señor Corrales. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señor Corrales. Lo primero que tengo que decirle es que me alegro de verle. La verdad es que la política comunicativa del Gobierno de Aragón es muy sencilla. Vamos a contarles a los aragoneses de una forma institucional, rigurosa y veraz las cuestiones que ocurren en esta comunidad autónoma. No sé si usted quiere hablar de esto o quiere hablar de otra cosa. Creo que va a ser la tercera pregunta en la que en la pregunta lo que se hace es esconder la verdad. Mucho me temo que usted lo que va a hacer es atacar a la libertad de prensa y atacar a determinados periodistas, pero estoy deseando de escucharle. Gracias, señor presidente. Señor Corrales. Gracias, presidente. Un punto a su favor, sí, voy a ir por ahí. Pero bueno, llamar libertad de prensa a... Bueno, señor Azcón, han comenzado ustedes fuerte esta legislatura con una política trumpista, vamos a llamarlo así. Ya saben, ese tipo de política mediática en la que se unta bien a los medios de desinformación para destruir con manipulación y mentiras el rival político. Y como tal, han decidido invertir el dinero de los aragoneses en pseudopersonajes que, y voy a empezar a nombrar, como Jiménez dos Santos, que hablan de tranquilamente bombardear la ciudad de Barcelona o disparar con una escopeta a miembros de partidos de izquierdas. No sé si conocerán un tal Eduardo Inda, que se permite el lujo de llamar filoetarra a un presidente como Pedro Sánchez también, o Alfonso Rojo, al que se le condenó por acusar también de filoetarras a unos titiriteros, o Javier Negre, investigado hace un tiempo por inventarse una entrevista buscando el morbo. Vamos, claros ejemplos de rigor periodístico. Y a estos medios, o pseudomedios medios de comunicación, se les está regando con dinero público. Y aquí tenemos los números, y empiezo. Libertad Digital de Jiménez dos Santos se lleva 20.900 euros, que parece poco, pero luego a través de Es Radio se lleva 28.200. Y lo que he hablado de todos estos personajes, no he tenido tiempo porque podíamos estar toda la mañana escuchando las burradas o diciendo las burradas que han dicho todos estos personajes. Sigo con Jiménez dos Santos, concretamente Es Radio Riguera del Tremedal. El pueblo de Jiménez dos Santos, 435 personas censadas allí, oye, 5.051 euros. Para que puedan comparar, El País, periódico de tirada nacional, de gran tirada nacional, se lleva 7.800 euros. Parece que eso no gusta, señor Azcón. Javier Negre, otro pseudomedio, EDA, se lleva 18.748 euros. El periodista digital de Alfonso Rojo, otro clásico antiprogresista, 9.680 euros. OK Diario, del amigo Inda, ¿os acordáis esas cloacas del Estado y Villarejo? 27.495 euros. Pero bueno, lo más genial de todo esto es la carambola que han hecho ustedes con Aragón Hoy. Espectacular. Ustedes dan por la causa 64.590 euros por diversas campañas. El señor Sierra les monta los premios Mía, Mujeres Influyentes de Aragón, para dar un premio a la vicepresidenta y consejera del Gobierno de Aragón, que no digo que no se lo merezca, la señora Mar Vaquero y Anatolia Checa, del Ayuntamiento, ambas del PP. Eso sí, no vayan a buscar información de la página porque yo creo que no les dé tiempo con el presupuesto a terminarla. Bueno, ya se encargó Enjoy Zaragoza, que fue el encargado de publicitar la gala, cuyo medio también recibe concretamente 22.200 euros. Vamos, esto lo voy a llamar yo economía circular, y se lo explico. Y ya lo dice Álvaro Sierra en su artículo del 17 de mayo, la economía circular es más que una tendencia, es una necesidad. Pues ya no se cortan ni una. Esto yo creo que es tú por mí y yo por ti. Más voy a nombrar Aragón Hoy. Una persona nada sospechosa, concejal del PP, diputado en esta Cámara por el PP, presidente de la CB, Ricardo Mur, que tiene el 60% de Aragón Hoy. Oye, más economía circular que esto, yo creo que no tenemos nada en Aragón. Señor Azcón, voy a terminar. Yo solo le digo que no invierta en noticias falsas, que no invierta en fake news, que invierta en sanidad, que invierta en educación pública y que invierta en servicios públicos, que es lo que necesitan los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Corrales, creo que lo que usted acaba de hacer en esta Cámara es extraordinariamente grave. Extraordinariamente grave. Y fíjese si creo que es extraordinariamente grave, que todavía me ha parecido peor que le rían las gracias los diputados del Partido Socialista cuando usted está atacando la libertad de prensa y atacando a los medios de comunicación. No se pongan nerviosos. Vuelvan a poner el vídeo, señor Corrales. Vuelvan a poner el vídeo de cuando usted nombraba a periodistas con los que usted o incluso yo no podemos compartir las líneas editoriales. Debemos respetar la libertad de prensa. Miren, usted ha nombrado a periodistas de la talla de Federico Jiménez Los Santos. Es evidente que usted no escucha al señor Los Santos, porque si usted escuchara al señor Los Santos sabría lo que dice de mí todas las mañanas, que son cosas parecidas de las que decía el señor Lambán. Por lo tanto, no podrá acusarnos de financiar a un medio de comunicación que lo que habla es bien de este presidente. Pero fíjese lo que le digo, el señor Jiménez Los Santos tiene derecho a opinar sobre mí lo que crea conveniente, aunque a mí no me guste. Aunque a mí no me guste. Y esa es la gran diferencia, que hay entre usted y nosotros. Esa es la gran diferencia que hay entre usted, nosotros y ellos. Porque usted ataca la libertad de prensa, usted señala a periodistas con nombres y apellidos y los diputados socialistas le ríen las gracias, señor Corrales. Y los diputados socialistas le ríen las gracias. Miren, mientras yo sea presidente del Gobierno de Aragón y en esta Cámara haya una mayoría sustentada por mi partido, le aseguro que no vamos a permitir ataques a periodistas. Le aseguro que este tema, en esta pregunta, va a volver a esta Cámara. Y vamos a defender a la libertad de prensa. Y vamos a defender a los periodistas, también a los que nos critican, no solamente a los que dicen aquello que nos gusten. Miren, que ustedes critiquen a medios de comunicación nacionales, que ustedes critiquen a medios de comunicación locales, como el que dirige el señor Sierra, es simple y llanamente impresentable, absolutamente impresentable. Les califica a todos ustedes y demuestra el talante democrático de quien lo dice y de quien le aplaude o de quien murmura en este momento. Porque este debate es un debate sobre los pilares de la democracia. Este es un debate sobre la libertad en nuestra sociedad. Y si de verdad ustedes se quedan callados, diputados del Partido Socialista, sobre lo que acaba de decir el diputado del señor Podemos, tienen un serio problema. Si se han reído y ahora se arrepienten, evidentemente en el día de hoy... Un momento, señor presidente. Señores diputados, les recuerdo que estamos todos los días pidiendo respeto institucional y creo que tengo que recordarles el artículo 120.3 de que nadie podrá ser interrumpido mientras habla. Continúe, señor presidente. No, es el respeto de la radicalidad, evidentemente. Porque hablando de una cuestión como esta y hablando de una cuestión de suma importancia, el respeto a los periodistas, también a los que te critican. Yo tengo unos cuantos periodistas que me critican, señor Corrales. Le aseguro que tengo unos cuantos. ¿Y sabe lo que hago en alguna ocasión? Hablar con ellos. Ni les amenazo, ni les mando mensajes de WhatsApp diciéndoles lo que tienen que publicar, ni... Sí, no, señora Pérez, yo no mando mensajes de WhatsApp amenazantes a ningún medio de comunicación, a ninguno. No todos podrían decir lo mismo, señora Pérez, no todos podrían decir lo mismo. Ustedes hagan lo que quieran. Les anuncio que mi grupo en la próxima Junta de Portavoces presentará una moción para que todos los periodistas que usted ha nombrado y señalado de una forma absolutamente injusta y atacando a la libertad tengan un reconocimiento de esta Cámara que se merecen aunque nos critiquen, porque eso es el reconocimiento a la democracia y a la libertad. Y también la queremos en Aragón. Gracias, señor presidente.
Continuamos con el orden del día. Interpelación número 4724, relativa a la política de inversiones en materia de despoblación en las provincias aragonesas y específicamente en la provincia de Teruel, a través del FITE, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, su turno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor vicepresidente, señor Nolasco. Por unos segundos no he podido ejercer un sabio consejo, además desinteresado, al presidente que se sienta al lado suyo en la bancada. Y es que tenga cuidado con las afirmaciones que le hace a la señora Pérez, porque ayer le marcó un golazo por toda la escuadra. A ver si somos todos un poquito más prudentes. No, el señor presidente, con las afirmaciones que realizó ayer sobre Amazon Web Services, es decir, que la moderación, que la prudencia, que la institucionalidad, que el ataque a la radicalidad de los demás, a veces uno los tiene que cumplir y cuanta más alta es su responsabilidad, más la tiene que realizar. Señor Nolasco, buenos días. Vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de cuál es la política de inversiones que usted tiene en el territorio aragonés, en las 3 provincias. Hemos podido debatir con usted de una manera genérica y de una manera concreta sobre algunos de esos aspectos y, si me permite, vamos a hacer una pequeña contextualización y acabaremos también en el objeto o en la herramienta que nos parece digna de esta comparecencia, que es el Fondo de Inversiones de Teruel. Usted, entre otras de sus competencias, tiene el colaborar y el trabajar con el resto de los departamentos y el llevar a cabo políticas vinculadas a la despoblación, políticas que reviertan la tendencia negativa y que generen desarrollo, igualdad de oportunidades, mejores servicios, posibilidades de que todo aquel que quiera quedarse en un municipio lo pueda hacer y desarrollar su proyecto de vida, o decida volver a cualquier pueblo de la provincia de Huesca, de Zaragoza o de Teruel. Señor Nolasco, hemos podido hablar de las distintas líneas que usted, a través del Fondo de Cohesión Territorial, tiene proyectadas, tiene presupuestadas y que en este momento, salvo que usted nos diga lo contrario, pues todavía nos faltan casi un 80% de convocar, que entendemos que eso entra dentro del ámbito del abanico de las políticas públicas de inversiones, especialmente aquellas que tienen que ver con el tema de la vivienda en el medio rural, aquellas que tienen que ver con la demolición de vivienda o de ruinas en el medio rural, aquellas que tienen que ver con la ayuda a la gestión de grandes proyectos a ayuntamientos o de proyectos complejos. Sobre esta línea no hemos hablado específicamente. Si hoy nos pudiera adelantar alguna cuestión, también se lo agradeceríamos. Y también, señor Nolasco, hemos hablado de ese cronograma, de esas posibilidades de inversiones. Usted nos ha adelantado en otras ocasiones que van a tener algunas de esas líneas un carácter plurianual. Usted ya sabe que yo soy un ansioso, en el mejor sentido de la palabra, parlamentario, por tanto le animo a que pronto publiquen esas convocatorias en el Boletín Oficial de Aragón, o a que nos traslade cuál es su previsión. Por trimestres, señor Nolasco, no le voy a encorrer con las semanas, por trimestres. Y específicamente, señor Nolasco, nosotros queríamos hablar también de esa política de inversiones en la provincia de Teruel. Usted es vicepresidente del Gobierno de Aragón. Usted es el mayor responsable, permítame, en materia de despoblación. Y precisamente uno de los instrumentos que ya desde hace décadas se erige como una herramienta importante para combatir la despoblación en la provincia de Teruel es el Fondo de Inversiones de Teruel, que gestiona mayoritariamente otros de sus compañeros del Consejo de Gobierno. Sobre ese Fondo de Inversiones de Teruel le tenemos que preguntar en qué participación ha colaborado usted, de qué manera ha trasladado esa precisión o esa, digamos, visión desde un punto de vista de la cohesión de la vertebración rural en la provincia de Teruel. ¿Qué le parecen los proyectos que aparecen en el anexo, en el propio convenio donde se establecen las distintas convocatorias o los apoyos a los distintos proyectos? Sobre 34 ámbitos competenciales, sobre 34 líneas, sobre 34 proyectos, señor Nolasco, usted únicamente
únicamente aparece, no sé si con la figura de colaborador necesario, de colaborador testimonial o de acompañante a esa celebración, en 2 de 34 líneas, si nos lo puede usted aclarar, y sobre esos 60 millones de euros, 6,5 millones de euros, que apenas es el 11%, con lo cual hoy tenemos la oportunidad de que nos explique, lo primero, cuál es su papel y cuál es su participación en el Fondo de Inversiones de Teruel, cómo ha trabajado usted desde esa óptica de la vertebración y de la lucha contra la despoblación en el Fondo de Inversiones de Teruel, y con la información que usted pues, nos pueda aportar, señor Nolasco, seguiremos debatiendo en esta tribuna. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, su turno de respuesta. Pues muy buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, tengo que agradecer que hoy toquemos este tema porque me parece de vital importancia y me parece muy bien por su parte que tenga este interés en asuntos que me parecen relevantes. Bien, me pregunta por el FITE. Bueno, yo antes que nada he de decir que la dotación del FITE, y yo me he manifestado en esta Cámara sobre ello, ha de ser mayor. Pero, como es lógico, nosotros pondremos nuestra parte, pero también el Gobierno de España tendrá que poner su parte y estar dispuesto a pagar la parte que le toca, porque ya le digo que la voluntad nuestra es pagar lo que nos tocaría. Bien, la provincia de Teruel se merece más, se merece muchísimo más, y el FITE no puede ser utilizado, y lo he dicho siempre, para parchear, o sea, para parchear los graves desequilibrios que tiene la provincia de Teruel, porque el FITE se concibió para grandes proyectos que dinamizaran la economía y que sirvieran para fijar la población, entre otras muchas cosas. Algunas personas dicen, bueno, es que en Teruel se está invirtiendo ya muchísimo dinero, ya, pero es que son dos cosas. Una cosa es cuestión de dinero, que evidentemente hace falta, y otra cosa es gestionar bien el dinero, invertir bien el dinero. Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se elige dónde se pone el dinero para potenciar una cosa? ¿Qué líneas se van a usar? ¿Dónde se usan? ¿Dónde se aplican? En sectores estratégicos, bueno, pues eso se hace con los informes científicos de alto nivel de un centro de estudios demográficos contra la despoblación que te diga dónde hay que actuar, en qué lugares y que te diga cómo actuar. Oiga, aquí no haga esto porque tenemos el estudio de que no va, digamos, a aumentar la población porque usted haga esto aquí, pero en cambio aquí sí que puede hacer esto otro y en cambio en este pueblo de aquí al lado o en este municipio sí que puede hacer esto otro que irá muy bien, ¿no? Por tanto, yo creo que es importantísimo. Y hay un tema que también me gustaría resaltar. En el Fondo de Cohesión, porque no solo es el FITE, también hay fondos, como ya sabe, que vienen de Europa, que vienen de España, que vienen incluso de la comunidad autónoma, y los ayuntamientos no dan abasto para gestionar todo esto, porque es cierto que te llega una convocatoria el lunes, tienes que presentar la documentación el martes y a veces pues que el secretario o la secretaria que hay allí pues no tienen capacidad técnica, es decir, o tiempo para poder llevar su gestión normal más todas estas ayudas. Entonces, en el Fondo de Cohesión ya sabe que tenemos una línea específica en la que hacemos oficinas de ayuda a las diputaciones para que puedan gestionar estos fondos complejos. Bueno, ya se lo he dicho y se lo vuelvo a decir, la Diputación de Teruel está por la labor y lo vamos a hacer, vamos a contratar una serie de personas pagadas con este fondo para que ayuden y se centren solo en ayudar a esos municipios, que les avisen de cuándo salen estas ayudas y porque se pierden millones de euros. Bueno, pues le tengo que decir que sigo esperando la llamada del señor Sánchez Quero. Yo tuve una conversación con él, he de decir, muy cordial, hace 3 meses, quizás más, quizás 4 meses, en febrero, y me dijo que fuera de ideologías, fueron sus palabras, vamos a intentar trabajar por la provincia de Zaragoza, la de Teruel y la de Huesca. Bueno, pues yo a día de hoy no he recibido la contestación y eso que a través de mis secretarios, y le he llamado varias veces también a su móvil personal y a su teléfono personal y no he recibido todavía ninguna
respuesta. Bien, en el FITE, y por eso hemos intentado hacerlo con la FAM, pero hacerlo con la FAM tiene sus dificultades técnicas, porque ya sabe que con la reforma laboral, cuando se contratan a una serie de personas, si es una asociación, tiene carácter de asociación, tiene que calcular la indemnización para despedir a esas personas, con lo cual con la FAM va a ser complicado. Bien, en el FITE de este año, evidentemente el Departamento de Desarrollo del Territorio, Despoblación y Justicia tenía que estar presente y gestionamos junto con otros departamentos 9.100.000 euros que se van a distribuir de la siguiente manera. Pero yo antes de esto querría hacer un análisis general de cómo está la provincia de Teruel y estoy seguro de que esta opinión va a ser compartida por la gran parte de ustedes. Yo creo que estamos ya hartos, y lo digo de verdad, estamos hartos, y lo sabe por ejemplo la señora Pérez, que también es de Teruel, estamos hartos de falsas promesas, porque no pedimos tanto, pedimos en materia de infraestructura cosas muy sencillas, pedimos la A40, pedimos la A25, pedimos el puñetero corredor cantábrico mediterráneo y ahí seguimos. Pero para muestra un botón, la carretera entre Teruel, que no es autovía, que es ensanchamiento y mejora de la carretera que hay de Teruel hasta Villastar, llevamos 12 años con ella, para 8 kilómetros que ni siquiera llegan al pueblo. Es que, hombre, es que no podemos funcionar así. Esto no puede funcionar así. Bien, volviendo al tema, y le hago un resumen rápido, gestionamos esos 9.100.000 euros junto al IAF, el Departamento de Economía, Empleo e Industria, 600.000 euros para la mejora e inversión al pequeño comercio, ese pequeño comercio que es el que da servicios a veces básicos a los municipios menos poblados, junto al Departamento de Fomento, 2 millones de euros de inversión en materia de vivienda, arquitectura, rehabilitación y restauración del patrimonio de interés arquitectónico en la provincia. Hay mucho patrimonio que rehabilitar, muchísimo, y en Teruel tenemos un gran patrimonio que en algunos municipios, por desgracia, se está degradando por falta de medios y no podemos permitirnos el lujo de dejar que esas infraestructuras se caigan y se pierdan. Y, finalmente, junto al Departamento de Presidencia, Interior y Cultura, gestionamos 6,5 millones de euros, 1,5 millones para infraestructuras culturales y ayudas a fundaciones sin ánimo de lucro y 5 millones para infraestructuras municipales. Y sobre esta última me voy a referir más ampliamente en mi siguiente exposición. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa, su turno de réplica. Muchas gracias, señor vicepresidente. Ha entrado usted en harina. Al final, el Centro de Estudios de la Despoblación va a decidir muchas cosas. Va a ser como Alexa. Ustedes le van a preguntar y él va a decidir. Señor Blasco, prepárese que ha llegado la inteligencia artificial, que le van a quitar el FITE, señor Blasco, se lo van a quitar. Señor Blasco, usted nos hablaba de las distintas líneas, hablamos en el anterior pleno del Fondo FIUZAR. El FITE, en su columna vertebral, es continuista a lo que había desarrollado el anterior gobierno que además desarrolló una notable labor para la ampliación de los plazos y para la gestión del propio Fondo de Inversiones de Teruel. Tampoco pasa nada por reconocer que se hereda un Fondo de Inversiones de Teruel con mayor capacidad administrativa. Usted nos hablaba de que, bueno, he creído entender, señor Blasco, que usted va a decidir. Va a tener capacidad de decisión, va a ser como los apoderados taurinos, va a tener mando en plaza. Bueno, pues también nos alegramos de que a usted le dejen participar en el FITE, porque cuando veíamos, y voy a sacar el documento para no tener que pedir alusiones y que nadie pase vergüenza luego en las redes sociales, como en este mismo documento aparecía usted únicamente reflejado en 3 de esos 34 aspectos, bueno, usted va a decidir, usted va a decidir. Claro, a nosotros nos asaltan varias dudas también, señor Nolasco, y es, ¿estamos de acuerdo en la vertebración y en la cohesión de los municipios y de la provincia de Teruel? ¿Estamos de acuerdo en que los municipios tienen que tener mayor igualdad de oportunidades? ¿Estamos de acuerdo en que el FITE tiene que servir como instrumento de dinamización económica y de generación de esas oportunidades en el territorio? Entonces, señor Nolasco, no entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista
cómo se pasa de ese fondo para infraestructuras municipales a los pequeños y a los medianos ayuntamientos de 8 millones que había en anteriores convocatorias a 5. No lo entendemos. No entendemos ese descenso en lo que va para todos, en lo que va para todos los ayuntamientos. Y fíjese, yo soy un hombre de letras. No estoy muy ducho con la matemática, ayúdenme, yo aquí veo un descenso, pero cuando uno se pone a analizar en el propio documento sellado por el propio Gobierno de Aragón, en el que se aprueba el FITE, uno que tiende a leer y a casar con las cifras, ve cómo se va a construir una piscina cubierta en los planos en Teruel por importe de 2 millones de euros con esta anualidad. Señor Nolasco, yo no le voy a negar a que la ciudad de Teruel o la alcaldesa de Teruel, que rápidamente quería esos fondos del FITE, tenga una piscina cubierta. Lo que le plantea a usted es si como vicepresidente y mayor responsable en vertebración y en despoblación considera que una piscina cubierta en la ciudad de Teruel con cargo al FITE es la mejor política de despoblación que puede desarrollar el Gobierno de Aragón. Y si usted no se ha hecho esa pregunta, pues es que el señor Blasco le ha tomado la delantera y entonces pues ha incluido aquí parte de lo que quería la señora Buch para la ciudad de Teruel. Tenemos que intentar entre todos ser lo más coherentes posibles y fíjese, al final, cuando uno piensa en el propio territorio y en esa convocatoria que habrá de 2 millones de euros para la rehabilitación concreta, de fomento, vivienda, si nos puede explicar también un poquito más, esos 5 millones que van a ir destinados precisamente a infraestructuras municipales, cuál va a ser el órgano sustantivo, quién va a resolver, qué carácter ustedes también le van a dar, qué actuaciones va a poder financiar, pero estos fondos, en una perspectiva global, señor Nolasco, aparecen mermados, y aparecen mermados porque además de una piscina cubierta en la ciudad de Teruel, se va a arreglar la cubierta de un pabellón en la ciudad de Teruel. Y yo no digo que esté mal, señor Nolasco, digo que tenemos que hacernos la pregunta de si el Fondo de Inversiones de Teruel tiene que ir al rescate de lo que considera necesario la alcaldesa de Teruel, y si eso va o no va en pro de la despoblación, porque claro, la nueva piscina de Teruel, de 8 calles, solario, gimnasio y grandes ventanales, quizás es el bálsamo de Fierabras, y el invertir en centros sociales y residencias en la provincia de Teruel, que ustedes lo han bajado, no sea necesario, o quizás el que ustedes hayan apostado por los municipios mineros que no aparecen en este Fondo de Inversiones de Teruel sea más necesario. Con todo y con eso, señor Nolasco, tenemos los datos, tenemos las convocatorias, tenemos su participación, nos alegramos de que usted tenga capacidad de decisión y lo que queremos es que actúe, que se responsabilice y que convenzca también a sus compañeros de la bancada de gobierno a que si hablamos de políticas de lucha contra la despoblación no podemos lanzar mensajes genéricos en esta tribuna y luego usted nos decía de una manera y voy terminando, señora presidenta, tenemos que dinamizar, la provincia de Teruel se merece más, el Fondo de Inversiones de Teruel no tiene que servir para parchear, señor Nolasco, ni para chapotear. Hágase valer en el Gobierno a trabajar por la despoblación y ahí encontrará el entusiasta apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, su turno de dúplica. Muy bien, pues muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, hombre, espero que con el FIUZAR, si a usted le toca algo en el FIUZAR, espero que luego también usted no diga, hombre, es que han venido al rescate del alcalde de Bujaraloz, porque créame que si hacemos alguna actuación en su pueblo, no, pero créame que si hacemos alguna actuación en su pueblo es porque lo necesita la piscina. Usted sabe perfectamente el tiempo que hace en Teruel en invierno, hacía falta una piscina climatizada. Entre otras cosas, porque ¿sabe ustedes quiénes son los colectivos que más nos han pedido? Y en Alcañiz también. ¿Saben ustedes quiénes son los que más nos han pedido esa piscina climatizada? Esa piscina climatizada en invierno se va a usar también para rehabilitación y para terapias, digamos, que tienen que ver con sanidad y con la recuperación tal. Por tanto, evidentemente, no, bueno, yo se lo digo en serio, usted sabe que en Teruel vive mucha gente mayor y que hacía falta una piscina climatizada para que ellos pudieran hacer sus terapias de rehabilitación, con lo cual a mí no me parece un tema menor, y que usted diga que eso es chapotear, pues para mí me parece ayudar a la gente mayor y ayudar a la gente de Teruel, pero bueno.
si le ayudamos a usted con el FIUZAR, espero que nadie de ninguna bancada vaya a decir que es que hemos ido al rescate del alcalde de Bujaraloz. Bien, yo encantado. Bien, en cuanto me ha hecho una pregunta antes, voy a ser rápido sobre el fondo de cohesión y me ha dicho en qué punto estaban todas las convocatorias. Bien, yo le voy a decir que hemos pasado de esa fase de plurianualidad y que tenemos las convocatorias en su mayor medida ya redactadas a espera de la fiscalización última para lanzarla convocatorias. Con lo cual, cuando usted me pregunta cuál es el plazo que le doy, yo le digo, o sea, que me pide, yo le digo que es inminente, ¿de acuerdo? Bien. Más temas. Me ha preguntado usted, y con esto me gustaría cerrar, que desglosara o que hablara un poco más de esos 5 millones, que es la parte más importante, porque son 5 aspectos, no son 3, como usted ha dicho, con los que vamos a tener, bueno, o con los que yo voy a tener mando en plaza y poder de decisión para decidir algunas cosas, y le voy a decir en qué se va a centrar esos 5 millones de apoyo al mantenimiento y desarrollo de proyectos estratégicos en infraestructuras municipales. Bueno, pues por un lado, esto está ya en las bases, digamos, que van a salir en los próximos días. Apoyo a la creación y mejora de infraestructuras del transporte que tengan como finalidad mejorar la accesibilidad de la provincia de Teruel y su integración en las redes de transporte intraautonómicas e interautonómicas. B, apoyo al desarrollo e implantación de iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico, con pleno respeto de la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado. También C, apoyo a la creación de infraestructuras para la implantación de empresas. D, apoyo a la realización de inversiones que tengan como finalidad la protección y mejora del medio ambiente y la mejora de las condiciones medioambientales. E, apoyo a la realización de iniciativas y actividades tendentes a desarrollar la sociedad de la información en el ámbito de la provincia. Apoyo, yo sé que esto es un poco denso, pero usted me ha pedido la información literal y yo se la doy. F, apoyo a las inversiones necesarias para desarrollar la cohesión social, en especial los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria, vivienda de titularidad pública y los servicios sociales, y para incrementar también el bienestar social de sus habitantes. G, apoyo al fomento de iniciativas culturales, en especial las destinadas a la rehabilitación y creación de bienes de contenido cultural. Apoyo a la realización de inversiones que tengan como finalidad la dotación de equipamientos sociales, deportivos o de ocio destinados al uso de los ciudadanos, y apoyo también al mantenimiento y desarrollo de proyectos estratégicos. Créame que la intención de este Gobierno, la intención del consejero don Manuel Blasco, que también de Teruel, que conoce la provincia, y la mía, es de ayudar en todo lo que podamos. Vamos a intentar incrementar el FITE, incrementaremos también el FIUZAR, lo cual me parece muy importante, y créanme que vamos a trabajar por el bien de todos, sea de Bujaraloz, sea de Teruel, o sea lo que sea de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con el punto número 22, interpelación 4624, relativa a la política general del Gobierno de Aragón sobre los subproductos agropecuarios, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Guitarte, de la agrupación parlamentaria Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte, su turno. Pues buenos días, señora presidenta, señor consejero, señorías. Una cuestión previa antes de entrar en el matiz de la interpelación. En el pasado pleno del 17 de abril, a iniciativa de nuestro grupo, se aprobó una proposición no de ley en la que se pedía la aplicación de las ayudas directas para los agricultores afectados por la sequía. 146.000 hectáreas que no se pueden cosechar y cerca de 175.000 hectáreas que sufren daños al 90%. Y es en una distribución comarcal que usted ya conoce. Forzado por los sindicatos UAGA y UPA y por los grupos parlamentarios, el presidente del Gobierno ha anunciado finalmente ayudas directas que solo llegan a 6 millones de euros. 6 millones de euros significa que para las hectáreas afectadas les corresponde una media de 18 euros por hectárea. Si no se incrementan estas ayudas, tras 2 y 3 años de sequía, muchas explotaciones estarán en la quiebra. Ya sabe que el número de ayudas de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA en Aragón no llegan a 60, solo se han solicitado 60. Y la suma que el Gobierno de Aragón ha puesto en todas ellas no llega a 150.000 euros.
y usted estoy seguro que nos podría dar datos más exactos de todo esto. Desde los escaños se percibe como si usted llegase aquí, a esta sala, con una especie de raqueta de tenis con la que se quita de encima cualquier asunto que perciba que puede ser de su responsabilidad. Se puede lanzar el problema hacia Madrid y si no llega y si hay fuerza suficiente se lanza a Bruselas. Para los dos destinos se encuentra justificación a su raquetazo. O el responsable es el presidente del Gobierno de España o la responsable es la Comisión Europea. Y de paso con su raqueta pues da unos cuantos raquetazos si puede al Pacto Verde Europeo o a las cuestiones que mejor se ajusten a su estrategia de partido. En el fondo creemos que no asume su responsabilidad ni lidera el trabajo en beneficio de los agricultores. Y observo que no solo así lo apreciamos nosotros, sino también otros muchos diputados de esta Cámara. Y esto que le digo no es por nosotros ni por nuestro orgullo, es por las necesidades de los agricultores y ganaderos de Aragón que tienen ahora mismo. Así que le pedimos que cambie lo de las ayudas directas y vamos a proponerle con lo que le vamos a proponer hoy, ¿no? El tema de las ayudas directas es importante que no se quede en lo que se ha sido anunciado, porque lo que ha sido anunciado no es ni siquiera una tirita. Y pasamos al tema de los subproductos y residuos agropecuarios. Aspiramos a que esos subproductos y residuos agropecuarios sean una oportunidad de ingresos para los agricultores y ganaderos, y eso también depende en buena medida del Gobierno de Aragón. Algunos de los llamados subproductos animales no destinados al consumo humano, que abreviadamente se les conoce como sandage, y otros restos de actividades agrícolas deben ser una oportunidad económica para agricultores y ganaderos. Con la economía circular, en el campo la oportunidad está en lo que se tira, que se puede convertir en materias primas para nuevos productos. Y por ello es necesario impulsar vías de negocio que generen ingresos. Muchas pequeñas y medianas explotaciones del sector primario están sometidas a un mercado especulativo que les conduce a una situación perdedora en cualquier circunstancia. Los sandas, estos residuos, ya son una fuente de riqueza y no solo un producto para deshacerse de él sin más. La cuestión es que ahora sean una fuente de ingresos para los agricultores y no solo un problema. Y esto no solo depende del mercado, sino depende de que la Administración, es decir, su consejería, sea capaz de conformar una cadena de valor con estos productos. Depende también de lo que haga usted a nivel de investigación, de innovación, en los ejemplos de proyectos pilotos que impulse, de los acuerdos y sinergias que su consejería sea capaz de construir con la mirada puesta en los beneficios de los agricultores y de los ganaderos. Así que habría que conformar una ordenación de la cadena de valor de esta economía circular que garantizase el retorno de ingresos a las explotaciones agrarias. No se puede replicar el modelo de la cadena de productos alimentarios que entrega casi todo el beneficio a los intermediarios y a las grandes superficies. Hay que sustituir el modelo de mercado especulativo y lograr que la nueva riqueza que el sector agropecuario va a generar provoque un retorno real a los agricultores y a los ganaderos. Y de momento parece que este camino casi ni se ha explorado, pero es imprescindible hacerlo porque hay una fuente de ingresos que puede paliar o puede contribuir a la mejora de la renta en la agricultura y la ganadería. Por eso nos gustaría preguntarle cuál es la política del Gobierno de Aragón de apoyo a agricultores y ganaderos para que puedan obtener beneficios de los diferentes subproductos agropecuarios. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero, su turno de respuesta. Gracias, señor Guitarte. Me sorprende que me hagan una pregunta y me aborden otra que es cuestión de más extensión y además tiene todas las explicaciones y contestaciones del mundo, porque si algo hemos estado haciendo bien en esta consejería y en el Gobierno, pues es poner ayudas ahí donde no había. Pero yo me voy a ceñir a la contestación. A la pregunta que era objeto de esta interpelación. Y después le daré apuntes sobre la cuestión de la ayuda directa, porque tenemos todas las respuestas, porque estamos donde tenemos que estar, donde ha dicho siempre este consejero, al lado de las soluciones, no repartiendo miserias, sino aplicando soluciones al sector, que es lo que necesita. Menos palabras, menos verborrea, más soluciones y estar realmente, cuando la gente lo está pasando mal, ayudándole y no extendiendo predicamentos gratuitos. En cuanto a su pregunta, yo le agradezco, señor Guitarte, que haga una exposición hacia un tema, que es el tema de los subproductos, en positivo, porque es lo que nosotros abordamos desde esta consejería.
hay que buscar soluciones en positivo. El Pacto Verde Europeo, al cual usted ha hecho referencia, extiende limitaciones, prohibiciones sobre cuestiones como el estiércol, como la ganadería extensiva, donde no las hay y donde es un icono en Aragón. Y ahí tenemos el porcino como uno de los iconos importantes en este momento en Aragón. Aparece la normativa del estiércol como un subproducto cuando no lo es. No es un subproducto el estiércol. Y sin embargo, aparece la normativa como un problema porque, evidentemente, el mal uso del estiércol hace que, evidentemente, hay 4 cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que es la contaminación de las aguas por nitratos debido a la sobrefertilización, los vertidos no controlados, la contaminación del suelo por metanos pesados, la contaminación de emisiones por metano o amoníaco, y en aras a nuestra responsabilidad tenemos que el buen uso que se debe hacer del estiércol, pues contemple que el estiércol, que no es un subproducto, sino que es un fertilizante, se convierta en lo que realmente es. Y por eso lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo con el CITA, trabajando coralmente, lo que es la Dirección General de Seguridad Alimentaria, el CITA y el propio sector, clúster de porcino, estamos trabajando para buscar soluciones y herramientas para convertir el purín y el estiércol en lo que realmente es, que es un fertilizante. Y para ello, en síntesis, tenemos que encima de la mesa la necesidad de aprovechar el estiércol como fertilizante, como he apuntado, establecer el régimen jurídico y la normativa aplicable adecuada a lo que realmente es el purín, adoptar las medidas administrativas y de organización al respecto y también extender, como estamos haciendo, y le voy a seguir apuntando después, las medidas de promoción económica para que los subproductos, como usted ha apuntado, como bien ha apuntado, sean un incentivo su uso y se pongan en valor en positivo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte, su turno de réplica. Pues sí, el estiércol, la lana, los huesos de aceituna, el aceite usado, hojas y ramas de la poda, descartes de la producción ganadera. Con todos estos materiales se pueden fabricar, entre otros, productos cosméticos, fibras, ropa, piensos, fertilizantes e incluso combustibles renovables como el biometano o el biogás y los pellets. Lo importante es que se logre generar riqueza para que quienes están en el sector primario no lo vean eso como un residuo, sino como otro factor de riqueza para ellos. Existe una Estrategia Nacional de Economía Circular 2030 y un Plan Gira en Aragón que no han mirado por el campo. Así que se trata de dirigir esas herramientas que ya existen para rentabilizar estos productos del sector primario. Para ello, bien el CITA en Zaragoza o el Centro de Innovación de Bioeconomía Rural en Teruel o el Centro Tecnológico CIRCE deberían impulsar líneas de investigación. Y si quiere por concretar, vamos a ir a casos concretos, a la lana, a la poda y a los estiércoles que usted mencionaba. La lana se ha convertido en un problema actualmente. Esquilar el ganado es necesario porque es imprescindible para la salud de los animales. Pero cada oveja, por ejemplo, de un rebaño da un vellón de 1 kilo aproximadamente. Ese coste de esquilar la oveja está entre 1,5 y 1,8 euros y además la lana no se puede vender. Hay acumuladas que nosotros sepamos al menos la producción de lana de 2 o 3 temporadas y que las tienen almacenadas. Es decir, nuestro productor, un productor que pueda tener un rebaño de 1.500 ovejas, de 2 años tendrá 3.000 kilos de lana almacenada, es que le costó esquilar 2.475 el primer año y 2.700 el otro, un total de 5.175 euros. Toda la lana almacenada y que este almacenamiento en principio lo consideramos sin coste por sus propios almacenes. Pero es obviamente, planteado así y sin capacidad de venta, un negocio ruinoso que le ocupa espacio, le ha hecho invertir en el esquileo y no puede darle una salida digna a ese producto. La lana, curiosamente, fue históricamente un producto que generó riqueza en toda la ganadería de Teruel y en el Valle del Ebro. Y estamos hablando de una economía de extracción estábamos hablando ahora de una economía de extracción de recursos
que realmente no hemos investigado sobre ellos y no tenemos aplicaciones, pero éramos y podemos ser unos grandes productores de lana a las que no le hemos dedicado tiempo para sacarle aplicaciones. De la lana se pueden obtener, aparte del textil, rellenos nórdicos, aislantes térmicos y acústicos, productos químicos, fertilizantes. Pero nuestros ganaderos por sí mismos no pueden hacer nada para eso. Es necesario, en primer lugar, una solución de urgencia para toda esa lana que hay acumulada de 2 o 3 temporadas. Y también, obviamente, que desprenderse de esa lana no sea regalar la lana, porque lleva, como hemos dicho antes, un proceso de capitalización importante ese almacenamiento. Y también sería necesario impulsar una línea de investigación para buscar alternativas y conformar un sector de economía circular con la participación de los ganaderos. Queríamos preguntarle si ustedes van a impulsar una línea en ese sentido o si le han transmitido la preocupación de todos estos ganaderos con la lana. Otro producto muy habitual son los restos de poda. En las zonas de frutales de regadío y de secano, de viñedo, de olivar, cada año la poda genera ingentes cantidades de madera que no se aprovecha directamente, sino que se tritura y se deja en la parcela. El Centro Tecnológico CIRCE en Zaragoza tiene una línea de valorización de estos productos mediante la fabricación de peles. Así que, por ejemplo, otra línea a trabajar sería si en Fraga, en la Almunia, en el Jalón, en Calatayud, en Calanda pueden instalarse esos centros de producción de peles con restos de poda y restos de la limpieza del bosque. Y también sabemos si ese tipo de líneas puede contar con la colaboración de la Consejería. Y finalmente los estiércoles, que como bien ha dicho, nos caracterizan por nuestras 4.500 granjas de porcino y más de 7 millones de cabezas, 7 millones de cabezas que generan 20 millones de metros cúbicos de purines al año. Hay desarrollado una normativa que regula la gestión de estos estiércoles con el objeto de minimizar su contaminación y su aprovechamiento como abono. Pero que han ido mejorando las técnicas de aplicación y los métodos de relación con esa explotación ganadera, todavía no se ha conseguido la gestión como recurso que pareció intuirse cuando se construyeron 4 plantas de tratamiento de purín en Valderrobres y Peñarroya, en Zaidín y en Capella. Plantas de purín que han estado 15 años sin funcionar, que ahora empieza a funcionar la de Valderrobres y que parece ser está en proceso de llegar a producir compost de fertilizante y biogás. Es decir, hay un enorme potencial en este no quiero llamarle residuo, pero en este producto, un enorme potencial para la producción de biogás y biometanos, que es un potencial en manos de los ganaderos y que está desaprovechado. Es necesario, sin embargo, un esfuerzo técnico, industrial y financiero que ellos no pueden aportar, pero que sí que lo puede aportar el Gobierno de Aragón. Por eso queremos hacer hincapié en la trascendencia de este sistema, porque pasaríamos a convertir un problema en un recurso. Y es imprescindible para ello también para que los ganaderos se comprometan que ellos obtengan un beneficio de este proceso y no solo lo obtengan las empresas intermediarias, sean estas pequeñas o grandes. Queremos hacer un llamamiento a colaborar en estas 3 líneas de estos 3 productos, la lana, la poda y los estiércoles, desde su propia consejería, no solo regulando, sino también procediendo a investigar para su mejor y su correcto aprovechamiento como un recurso más para los ganaderos. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero, su turno de dúplica. Bien, señor Guitarte, le agradezco la exposición porque es la forma de trabajar de esta consejería y es como estamos trabajando. Con la lana ya estamos trabajando en ello. Gratuitamente vamos a retirar la lana. No me voy a extender porque hay una pregunta al objeto y me extenderé después en esa pregunta. En cuanto a los restos de poda, coincido completamente con usted. Hemos trabajado extensamente con CIRCE. Es una oportunidad que hay muchos años que este consejero ya como secretario general venía trasladando la oportunidad que tenemos como recurso de biomasa. Y es la forma de trabajar. Luego hay otros recursos que usted ha apuntado en su exposición de motivos, como son los restos de olivo y de las almazaras y los restos del vino, que también se pueden aprovechar, además, como subproductor de alimentación animal. Todo esto lo estamos trabajando con la lana. El CITA ya está trabajando en investigación para darle una viabilidad en este momento, porque el problema a través del COVID, principalmente con China,
tuvimos la oportunidad que teníamos de trasladar una venta que había bajado sustancialmente, pues se ha quedado en cero y es un problema muy grave. Y me voy a centrar en lo que es el problema mayor, que no debería ser, como apuntaba antes, que es el estiércol. La Ley 11/2014 del 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón obliga a las ganaderías intensivas sujetas al régimen de autorización ambiental integrada a acreditar que los procesos de gestión de los estiércoles producidos en las mismas garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa sectorial. Y dicha norma, a través de dicha norma, se establecen los sistemas para poder abordar los centros de gestión y también lo que es la gestión individual y los centros de gestión, la gestión en lo que es las propias explotaciones y los centros de gestión, y a través de los centros de gestión y el sistema mixto. Tenemos, por un lado, el Decreto 53/2019, en el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos. Y, por otro lado, tenemos la aplicación web AGSTI, que permite a cada ganadero declarar de forma ágil los movimientos de estiércoles desde su explotación y disponer de una base de datos que recoge los destinos de los mismos con los volúmenes totales y la cantidad de nitrógeno que aporta las parcelas agrícolas. Y, por otro lado, tenemos la aplicación Ecogan del Ministerio, en la que se recogen datos concretos de cada explotación ganadera y permite el cálculo del contenido de nitrógeno de los estiércoles producidos en la misma. A partir del 2025, señor Guitarte, ambos datos se van a cruzar, con lo cual se va a hacer más fácil lo que es la gestión de los estiércoles de cara al ganadero. Tenemos que decir que tenemos en este momento 2 millones de euros con el objeto de la compra de arrendamiento de maquinaria y la preservación y mejora del entorno, para la preservación y mejora del entorno natural de la gestión de purines. Además, se puede adquirir también con esos 2 millones adquisición de instalación de equipos para instalación de los digestores anaeróbicos, como el recubrimiento flexible de las balsas de purines, adquisición de instalación de sistemas de agitación y conducción de limpieza y concentración para biogás, adquisición de instalación de equipos de control para las mediciones de emisiones anuales de metano también. Tenemos también las inversiones a través del FITE, donde se subvencionan la adquisición de vehículos rígidos automotrices equipados con cisternas para transporte y distribución aplicable de purines y equipos de distribución de estiércol remolcados o suspendidos de cualquier capacidad o peso, y los esparcidores de purines y accesorios de distribuciones localizada de purines. Tenemos también, a través del FITE, subvenciones para la adquisición de medios de transporte para trasladar los bioresiduos de origen doméstico y recogidos separadamente de plantas de tratamiento anaeróbico. Y a través de la Next Generation tenemos 2 ayudas para el 22 y 23, por un montante de más de 5 millones de euros para adaptación y cubrición de balsas, para implantación de técnicas de nitrificación, para construcción de nuevos sistemas de almacenamiento y adaptación de los sistemas. En fin, como puede ver usted, es ímprobo el trabajo que se está haciendo desde la Consejería para abordar todas estas cuestiones. Pero no me quiero terminar sin antes apuntar una cuestión que para mí es muy importante. Ha hecho un apunte que no venía aquí reflejado y yo le quiero contestar, aunque seguro que después el señor Iglesias va a incidir en ello en la siguiente interpelación y, cómo no, con todo el gusto voy a dar el apunte oportuno. En la anterior legislatura, la contemplación de la ayuda para la sequía ha sido cero, un rosco, que lo quiero poner y lo diré durante estos 4 años, cero. Y en este momento, para la sequía, se han puesto 8,2 millones por parte del Gobierno de Aragón, por un lado, que se están ejecutando con una lentitud pasmosa por parte del Ministerio, desesperante. A nosotros lo que nos ocupa es la agilidad, la premura y la necesidad que tiene el agricultor, y 6 millones que vamos a poner, que le anuncio. El lunes vamos a tener reunión con todas las organizaciones y cooperativas para ver cómo se van a distribuir esos 6 millones. En total, el montante para la ayuda a la sequía, que nunca ha habido,
Son más de 14 millones para la sequía. Nunca un gobierno hasta ahora ha puesto ayuda para la sequía, porque se ha puesto siempre encima de la mesa esa premisa de lo que es asegurable no es indemnizable. Y esta consejería dice que si más de las mitades de explotaciones de Aragón no se aseguran es porque el sistema de seguro no funciona. Estableceremos unos límites y unos filtros para poder ayudar especialmente al que asegura, pero no vamos a dejar fuera, por lo menos es la intención de esta consejería. Sin embargo, lo vamos a pasar a la aprobación de las organizaciones agrarias. Perdón, y acabo. Apoyar a todos los que están necesitados. Más de 14 millones para la sequía. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la interpelación 53-24 relativa a la política general del Departamento para el segundo semestre de este año 2024, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias, su turno de exposición. Gracias, presidenta. Señor consejero, he visto que estuvieron ustedes el sábado en Madrid en el acto de Vox. Menuda fiesta, ¿eh? Supongo que aplaudirían ustedes mucho. Aplaudieron ustedes a Marine Le Pen, supongo. Una persona que quiere endurecer la importación de los productos agrarios. ¿Sabe que Francia es el país al que más alimentos exportan los productores aragoneses? Y ustedes ahí aplaudiendo. Aplaudieron ustedes a Javier Milei, un señor que dice que los impuestos son un robo y que se viene a España a un mitin de Vox en avión presidencial pagado por los impuestos de los argentinos. Y no se viene en un pequeño Falcon de 30 años, se viene en un pedazo de Boeing 757. Viene a España a atacar a nuestro país y a nuestro Gobierno, a denostar el modelo europeo de justicia social, el nuestro, el que piensa en todas las personas y no solo en unos pocos privilegiados. Viene a montar un circo únicamente para tapar el desastre económico y social que está suponiendo su gobierno ultraderechista para Argentina. Y ustedes aplauden a Le Pen y luego que propone una cosa y luego aplauden a Milei que propone lo contrario. Que Milei propone el anarcocapitalismo, el mercado libre sin controles ni Estado. ¿Y saben lo que supondría eso para la agricultura? Supondría eliminar la protección de la agricultura española y europea, eliminar la PAC y, por tanto, las ayudas que damos a nuestro sector primario para que pueda producir alimentos aquí, en Europa. Lo que propone Milei es que todo el mundo pueda exportar sus productos sin control, que todo el mundo pueda bajar al límite los costes de producción, que nosotros no seamos competitivos nunca más ante los países con mano de obra más barata. En definitiva, que dejemos de producir aquí y que produzcan más barato en otros países y que nos resignemos a que la gente que trabaja en el campo y en las granjas sean pobres para poder competir en el mundo de Milei. Y ustedes ahí, aplaudiendo. Aplaudieron ustedes, supongo, a Santiago Abascal, una persona que dice que hay que echar al Gobierno de nuestro país a patadas. ¿Aplaudieron esa barbaridad? Porque esto es muy serio. Aquí los gobiernos se ponen y se quitan a través de las urnas y no a patadas ni con violencia, que eso ya pasó. Y nos costó 40 años de retraso con el resto de Europa. Y nos costó la ruina para el campo, que lo arruinaron con las políticas de autarquía y provocaron el mayor éxodo rural de la historia. Supongo que aplaudirían al señor Abascal, al líder de su partido, que propone recuperar el trasvase del Ebro de Aznar a Levante e hipotecar el futuro de Aragón. Publicó hace poco El Heraldo que aquí, en el seno del Gobierno de Aragón, fue su partido, señor Samper. Fue Vox quien presionó para que el rechazo expreso al trasvase no apareciese en el plan de Gobierno. Y el Partido Popular cedió y lo aceptó. Y todo esto es relevante, señorías, porque esta es la deriva en la que está cayendo el Gobierno de Aragón en materia de agricultura.
en una deriva populista de a ver quién la dice más gorda para tapar la mala gestión del departamento. Y es serio lo que pasa en su departamento, que anuncian ustedes la liquidación de la protección a la agricultura familiar y luego le ponen alfombra roja a los fondos de inversión para que se queden con el campo y con las granjas aragonesas. Y nos interesa conocer qué es lo que van a hacer el próximo semestre, porque la gestión este primer semestre ya se ha demostrado fallida y ahora tendrán que correr para poder ejecutar el presupuesto y hacer por fin política agraria. Pero el departamento sigue absolutamente atascado y los expedientes no corren. Y eso lo pagan los profesionales de la agricultura, de la ganadería y las empresas agroalimentarias que no reciben a tiempo sus ayudas, lo cual, señor consejero, está comprometiendo la existencia de muchas explotaciones que no pueden hacer frente a sus gastos y a los que el Gobierno de Aragón les debe mucho dinero. Ayer mismo modificaron la convocatoria de modernización e incorporaciones. La sacaron 3 meses tarde y ahora, a mitad de año, modifican lo que hace ya meses nosotros, desde el Partido Socialista, les habíamos dicho que era un gran problema, que la gente no podía pedir un segundo año la modernización porque su Gobierno no llegaba a comprobar las inversiones y no pagaba a tiempo. Y yo no le pido que nos dé la razón, que no estamos aquí para eso, desde luego. Son sus hechos los que nos la dan, pero desde luego bienvenida esa modificación. Y el tema es serio. El colapso al que Vox ha llevado al departamento es muy grave y afecta a mucha gente del sector primario. Y por eso hemos pedido en reiteradas ocasiones que venga el secretario general técnico del departamento a dar explicaciones sobre el atasco de la consejería. Pero desde el Gobierno han vetado las comparecencias del secretario. Y tengo que pedirle que rectifique y que le haga venir a comparecer. Y no porque se lo pida este grupo, sino por respeto a estas Cortes y a la ciudadanía aragonesa. Y por respeto también al sector primario, que tiene ciertas y serias dificultades en algunos de los sectores y en algunas de las zonas de Aragón. Lo están pasando mal en el extensivo de vacuno, que teme que la enfermedad del mosquito va a volver a afectar a muchas explotaciones este año. Y ustedes decidieron no ayudarles lo suficiente y ahora tienen una oportunidad de rectificar y ayudar a esos ganaderos. El ministro Planas ha anunciado que pronto estará lista la vacuna de la EHE y esa es una gran noticia. Y también ha anunciado ayudas para las explotaciones afectadas, que podrán ser complementadas por las comunidades autónomas hasta doblar la cuantía que pondrá el Ministerio. Y desde el Partido Socialista le pedimos que ayude a los ganaderos duplicando la ayuda del Gobierno de España. Lo pasa mal el sector vitivinícola, lo pasa mal el sector cunícola, que está en una crisis profunda, que necesita apoyo, como también el sector avícola, el sector del ovino, el sector olivarero o el sector frutícola, que vienen arrastrando años difíciles. Pero me quiero centrar hoy en la grave sequía que afecta a amplias zonas del centro y del sur de Aragón. Miles de agricultores y ganaderos que van a encadenar 2 años, algunos incluso 3, sin prácticamente cosecha. Un auténtico drama. Y este es, desde luego, una situación excepcional que requiere de una respuesta excepcional del Gobierno de Aragón. Y, por supuesto, que la declaración de zona afectada por sequía y las flexibilidades para poder cobrar la PAC, que, por supuesto, se necesita y en eso le apoyamos, señor Samper. Aunque hay algunos municipios afectados que se están quedando fuera, como en la zona del Bajo Cinca, que esperemos que se pueda arreglar. Pero, aparte de eso, también se necesitan las ayudas directas que ustedes prometieron a los agricultores y los ganaderos. Porque los créditos blandos, señor Samper, están bien, pero los que más lo necesitan no están pudiendo acceder. Además de ese 5% que pone el Gobierno de Aragón de hasta 5.000 euros, eso que usted dice que es la ayuda directa y nadie se lo cree porque no lo es, de esos 10 millones que usted promete cada día, solo han resuelto de momento 127.000 euros. 70 expedientes, de los cuales solo 3 alcanzan los 5.000. El Gobierno de España ha resuelto a día de hoy 3.770 expedientes, 237 millones de euros de los 314 que van a venir. Ustedes han resuelto 70 expedientes por 127.000 euros. Esa es su ayuda hasta ahora a los agricultores y los ganaderos. Y ustedes se comprometieron a implementar ayudas a los que no les llegaban los créditos blandos, pero todavía no las han puesto en marcha. Igual que prometieron ustedes las ayudas directas por la sequía y no han puesto ni un
euros. Señor consejero, quedan escasos 6 meses de ejercicio, les queda poco tiempo para ejecutar las políticas que necesita el sector. No vale con transponer las soluciones de la UE y del Ministerio, eso ya se da por sentado. Deben ustedes hacer lo que les corresponde, que es que el Departamento vuelva a funcionar y afrontar los problemas del sector agrario aragonés. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, su turno de respuesta. Gracias, señora presidenta. Me parece poco serio que se haga una pregunta, no se aborde la pregunta y se extienda sobre cuestiones que no eran objeto de esta interpelación. Pero, no obstante, voy a obviar esta pregunta, con la cual yo tenía todo el trabajo hecho, sobre todo un tiempo de recopilación de datos, porque lejos del inmovilismo que ustedes arrastran, esta consejería, si en algo se caracteriza, es por trabajar mucho, largo, tendido y bien, y cada vez que ustedes me hacen un requerimiento para decir qué han hecho en este primer semestre, qué van a hacer en este segundo trimestre o qué van a hacer al final de año, tengo un problema de tiempo de todas las cuestiones que están abordando las diferentes direcciones generales y el propio secretario general, que le recuerdo que esto es objeto de aquí, de la forma de proceder de la Cámara, que los secretarios generales no comparecen, con lo cual, si hay un criterio para todos, ese criterio se debe respetar. Y no sé por qué tiene que traer usted a esta Cámara una cuestión que no es objeto de aquí. Y le voy a decir una cosa, señor Iglesias, y es el turno de mi palabra. Yo estuve en Madrid. Y todas estas personas que usted ha referido trasladaban unas cuestiones que debería tener usted en cuenta y el Grupo Socialista. Libertad, respeto, personas, humanidad, hombres libres. Ustedes están cuestionando algo que yo vengo trasladando desde hace tiempo en esta Cámara. El Pacto Verde tiene un problema y es una forma y un estilo y una diferencia sustancial con nuestra forma de trabajar. No se puede trabajar con limitaciones, prohibiciones, estrangulando la vida de la gente. Lo que hay que hacer es obrar con estímulo, vigilar y tutelar, que es los mecanismos de la función pública. Tienen que controlar todo lo que hacemos porque es nuestra responsabilidad en el cuidado del agua, del aire, del suelo, con criterios técnicos y con criterios científicos, pero no con ideología, que la ideología no puede condenar a la gente, no puede condenar la vida de la gente, no puede. Y por eso la ley de agricultura familiar que usted ha apuntado, por eso se va a derogar esa ley, porque está llena de limitaciones y de prohibiciones, está llena de trampas, está llena de zancadillas, y lo que vamos a hacer es una ley construida con todos, donde... Un momento, señor consejero, un momento. Señores diputados, es la segunda vez durante esta mañana que les recuerdo el artículo 120.3. Nadie podrá ser interrumpido mientras habla. El señor Iglesias ha hecho su exposición con un silencio sepulcral. El señor consejero se merece el mismo respeto. Continúe, señor consejero. ¿Dónde en esa ley la colaboración público-privada va a estar presente? Y no hable de los fondos de inversión, porque evidentemente la responsabilidad de esta consejería es controlar evidentemente la propiedad privada. Ha dicho bien, ya ha apuntado bien, señor Iglesias. Claro que sí, que hay que controlar los fondos de inversión. Pero la colaboración público-privada, y ahí está lo que ha anunciado el presidente recientemente, producto de esa colaboración público-privada, que vienen las inversiones a Aragón, y no es casual que vengan las inversiones a Aragón, vienen por ese estímulo de alfombra roja a esa colaboración público-privada, con la responsabilidad de los gestores de la función pública que tenemos que tener evidentemente.
La vacuna. ¿Sabe usted por qué ha sacado la vacuna el señor ministro? Por el empecinamiento de esta consejería. Saque la vacuna ya, que es la solución. Y ahora ha aportado el ministro, que ha dicho que iba a dar subvención. Pues evidentemente, si suelta la cartera el señor ministro, aquí este consejero va a complementar, esta consejería complementará ayuda también a la EHE. Y vamos a poner dinero también para complementar la EHE. Deberes, señor Iglesias, no palabras, deberes, trabajo, consecución, ejecución, ayudar a la gente de verdad y no venir aquí a esta Cámara a extender verborrea, porque la verborrea y las palabras se las lleva el viento. Sequía. Pero ¿cómo pueden tener la desfachatez de hablar de ayuda de sequía cuando han puesto 0 euros para la sequía? Cuando nosotros llegamos al gobierno, señora Pérez, la llamo al orden por primera vez. La sequía estaba ya presente, y hayan puesto 0. Señor Carpi, le llamo al orden por primera vez. 0 habían puesto. Esto no es un plató de televisión y lo dije ayer. Esto es un debate con intervenciones sucesivas. No es un plató de televisión. Señora Pérez, yo estoy hablando y estoy oyendo un run run y es una falta de respeto. La sequía, señor Iglesias, la realidad es que había 0 euros por parte de ustedes y nosotros hemos aplicado 8,2 millones, 8,2, que si todavía no han llegado al bolsillo de los agricultores es por la extenuante forma de trabajar del Ministerio, la lentitud pasmosa del Ministerio, que todavía no ha llegado, y es una ayuda directa, se lo voy a repetir, y va a escribir 100 veces, señor Iglesias, va como los parvularios, escriba 100 veces, la ayuda que llega directamente al bolsillo del agricultor es ayuda directa. Cuando se aprueba el expediente, el dinero no va al crédito, no va al interés, va directamente a la cuenta del agricultor y puede hacer lo que le da la gana con ese dinero. Es ayuda directa. Y a partir de ahí tenemos 8,2 millones y vamos a poner 6 más, 14 y pico millones. El señor Guitarte antes ha dicho que esa ayuda de los 6 millones venía por la presión de 2 organizaciones. No es cierto. Esa ayuda estaba ya consensuada con el Ministerio de Hacienda, con esta consejería, y estaban esos 6 millones encima de la mesa. Y cuando yo dije en los medios de comunicación que habría ayuda y que la primera forma era contemplar la flexibilización para que los afectados pudieran cobrar la PAC, dije que habría ayuda, pero que veríamos a ver cómo se iba a distribuir. No dije en ningún momento, y está grabado, que no iba a haber ayudas, porque esa ayuda ya estaba consignada con el Ministerio de Hacienda. Pero la responsabilidad nos lleva a estudiar, a evaluar cómo vamos a buscar la mejor manera de aplicar esa ayuda, porque lo que nos compete a esta consejería no es repartir miserias, repartir soluciones, no miseria. Ustedes están acostumbrados a repartir miseria, a hacer la gente más pobre, y nosotros estamos acostumbrados a buscar soluciones para conseguir el efecto multiplicador de las acciones que ponemos como administración pública, que ese es el mecanismo dentro del buen ejercicio de la economía que hace que la gente pueda vivir mejor y pueda activar todos los recursos que tiene con las ayudas y los impulsos, que esa es nuestra responsabilidad de poner en valor la economía. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias, su turno de réplica. Usted, señor consejero, en el país que más crece de la Unión Europea,
Esa es la miseria que dice usted de los socialistas en el Gobierno. Y esta es una interpelación de política general y le pregunto por lo que va a hacer en el próximo semestre, que poco nos ha contado de ello. Y no sabía yo que tenía usted tanta influencia en el Ministerio que han hecho la vacuna por usted. Hombre, eso no se lo cree nadie. Como no se cree nadie lo de las ayudas directas, porque por mucho que se empeñen en engañar a la gente, una cosa es complementar la subvención a los créditos blandos del Gobierno, que es lo que hacen ustedes, y otra cosa son las ayudas directas, que es lo que prometieron y que ahora niegan. Y estoy seguro de que hoy volverá a intentar hacer pasar como ha hecho una cosa por la otra, con esa vehemencia habitual. Se empeña usted en hacernos creer que los créditos son ayudas directas, pero no cuela. No nos lo creemos nosotros, no se lo creen el resto de grupos políticos, no se lo cree nadie en el sector agroganadero, no se lo cree la sociedad aragonesa, y por eso el departamento que usted dirige es el peor valorado por el Gobierno, el peor valorado del Gobierno por los aragoneses, según la encuesta del Heraldo. Y por tanto le pregunto qué van a hacer estos próximos meses. Pero, señor consejero, dice usted que nosotros no hemos dado nada. 100 millones de euros en ayudas directas del Gobierno del Partido Socialista, 314 millones en créditos blandos, rebajas fiscales y 14 millones de euros, de los que han dado 127.000 euros. Esa es su ayuda al campo aragonés, 127.000 euros. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Me gustaría que tomaran nota, porque vamos a pasar esta comparecencia sin abordar la cuestión que era objeto de esta interpelación. Y me gustaría que esto no se repitiese, porque tendríamos que ser serios. Y ser serios es cuando se pregunta sobre algo y se ha trabajado sobre ello y se tiene que exponer, pues se aborde esta cuestión. Me parece, señor Iglesias, hay una cuestión que le quiero remarcar. Porque ha apuntado usted, y es muy importante aquí en Aragón, que es el agua. Es el agua. Y tenemos un problema con el agua, y lo tenemos en el Ministerio de Transacciones Ecológicas, con la señora ministra que ustedes apuntan ahora y se llevan a Europa. Menuda, que nos llevan a la peor para el sector agrario. Al peor icono, a la peor persona que podían elegir, es la que llevan a Europa para representarnos. El problema que tenemos, el principio de solidaridad que tiene Vox, que lo tiene con el tema del agua, es el que respetamos aquí, pero evidentemente, vuelvo a repetir, hay 502.000 hectáreas en Aragón puestas en riego y tenemos 4.700.000 hectáreas, con lo cual, antes de pensar en llevar agua a otro sitio, lo primero que tenemos que hacer es regular, y regar más en Aragón. Y después ya hablaremos de la otra cuestión que nos ocupa, señor Iglesias. Pero no incida en lo que es el crédito, en lo que es la sequía, porque hay consignados más de 14 millones para pagar. Y cuando ustedes hagan sus deberes como ministerio, porque no podemos pagar hasta que el Ministerio no apruebe, no podemos pagar hasta que el Ministerio no apruebe, el problema es suyo. Vaya concluyendo, automáticamente iremos pagando religiosamente, porque este es un gobierno serio. Más de 14 millones a la sequía. Este es un gobierno serio y paga hasta el último céntimo. Con lo cual, usted ese grado de sospecha lo debe tener, porque no deben hacer sus deberes. Nosotros sí, los hacemos. Muchas gracias. Continuamos con el punto número 25, interpelación 51-24, relativa a la política general en materia de cultura y en concreto sobre las actuaciones relativas a la conmemoración del Bicentenario de Goya, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Alastuey del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Alastuey, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Buenos días, consejera. Le interpelamos hoy sobre política general de cultura, pero realmente, y yo sí que he sido claro, creo, en el texto de la interpelación, lo que nos interesa fundamentalmente es las actuaciones del Gobierno de Aragón respecto al segundo centenario de la muerte de Goya. Es cierto que la política cultural marcada en el pacto entre el Partido Popular y Vox es una política que solamente hacía referencia a algunas derogaciones
que luego se han cumplido, por cierto. Hacía referencia al proyecto del Reino de la Luz. Es cierto que después, en el discurso del presidente del Gobierno, en el discurso de investidura, cuando todavía era candidato a la presidencia del Gobierno, ya se introdujo un nuevo apartado que fue el bicentenario de la muerte de Goya, y es cierto que después, si de los otros proyectos hemos tenido pocas noticias, porque usted va sacando sus convocatorias de ayudas culturales, etcétera, y cumpliendo con esa rutina, eso lo reconocemos, pero del Reino de la Luz nada sabemos, está en sombras. Es más, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo se marchó a México a promocionar Aragón y habló del Reino de los Sueños. Algún día nos aclararán qué lío se llevan ustedes con los reinos. Pero sí que es cierto que en lo que se refiere al bicentenario de la muerte de Goya, ustedes han dado pasos, y han dado pasos sobre todo públicos. El 16 de abril, cuando faltan precisamente 4 años en el aniversario de la muerte de Goya, cuando faltan 4 años para ese 200 aniversario, ustedes hicieron un acto de presentación de la conmemoración y hablaron de la existencia de un plan director. Nosotros no conocemos ese plan director, nosotros todo lo que conocemos lo conocemos por los medios de comunicación, lo conocemos por la página web del Gobierno de Aragón, no hemos recibido otra información y entonces vengo a hacerle preguntas concretas sobre ese bicentenario y ese plan director. En primer lugar, ¿quién ha elaborado el plan director? Si ha sido con medios propios, ¿han contado ustedes con alguien para elaborar ese plan director? En segundo lugar, ¿con qué socios institucionales privados pretenden contar la realización de ese bicentenario de la muerte de Goya? En tercer lugar, ¿qué carácter va a tener esa conmemoración? Si va a ser una simple conmemoración puntual de una fecha o va a ser el punto de partida de un proyecto cultural más amplio, más extendido en el tiempo. En cuarto lugar, ¿cuáles son los medios que van a poner encima de la mesa? ¿Con qué medios van a contar para la celebración y para la consecución de los hitos de ese plan director, que nos contará ahora? Y en tercer lugar, ¿cuál es el objetivo final que se persigue? Esas son las 5 preguntas que le hago. Espero que me las conteste y según las contestaciones le preguntaré más cosas en el próximo turno. Gracias. Gracias. Es el turno de la consejera. Tiene la palabra. Buenos días, presidenta. Voy a contestar a la interpelación que me efectúa el diputado señor Alastrey sobre la política general en materia de cultura y incidiré especialmente en la conmemoración del bicentenario de Goya. Como usted ha dicho, la política general vamos cumpliendo con los plazos establecidos, sacando las subvenciones a artes escénicas, audiovisuales, a teatros, a cines, la actividad ordinaria, pero intentamos llegar a todas las esferas, a todas las manifestaciones de la actividad cultural. No ha tenido mucha trascendencia, señora Alastrey, pero hemos celebrado el primer rally fotográfico. Vamos a elevar la categoría, le hemos llamado San Jorge, porque las fotos se tomaron el día de San Jorge, la actividad que se realizó en el Piznatelli. Ayer dimos los 3 premios y le puedo asegurar que ha sido una auténtica gozada poder abrir un camino en la arte fotográfica que hasta ahora en la Dirección General de Cultura no se había hecho. En cuanto a los museos, intentamos reactivarlos. Intentamos reactivar, bueno, los que tenemos abiertos. El de Huesca, el provincial de Huesca y el Pablo Serrano de Zaragoza. Como sabe, tenemos cerrado el provincial de Zaragoza por obras, no han iniciado todavía esas obras y entonces por eso se planificó, aunque luego tengo otra interpelación sobre Goya, pero bueno, se planificó traer a iniciativa de la presidenta de las Cortes, por cierto, que es un proyecto cuya idea nació de aquí, de llevar Goya o traerlo a este palacio. El 1 de junio los invito a que vengan a Huesca, al Palacio de Congresos. Actúa West Side Story. Es una programación que viene del Ejecutivo anterior y la hemos mantenido. El Reino de la Luz está en proceso de elaboración de su plan director. No puede ver la luz, pero la verá, señora Alastrey, y le va a encantar. Y me voy a centrar
en el Bicentenario. El día 16 de abril tuvo un acto de presentación y de puesta en marcha del plan director de este Bicentenario del fallecimiento de Goya. ¿Quién lo hizo? El equipo de dirección de la Dirección General de Cultura. A su cabeza, el director general, don Pedro Lloqui, lo conocen. Habíamos pedido que compareciera en comisión a explicarles con más detalle y más técnico que el que pudiera yo hacer en un pleno, pero como se ha pedido, pues lo haremos en los dos ámbitos, aquí y en comisión. Evidentemente ha trabajado todo el equipo, responde al deseo del presidente y a la idea que tenía el Gobierno de hacer que Francisco de Goya esté unido a la comunidad autónoma y especialmente a la ciudad de Zaragoza, como ocurre con otros artistas de renombre cuyas ciudades los conmemoran y son bandera de ellos, haciéndolos propios, y eso es lo que pretendemos. Goya es el artista más relevante de la historia de España, sin duda, y de Aragón. El legado, más allá de mostrar su maestría y su capacidad de apelar a emociones, nos ayuda a comprendernos, a entender cómo somos los aragoneses. El arte y la cultura son expresión de libertad y arraigo, y este Gobierno desde el minuto cero lo puso ya en estructura con carácter relevante. Señora Lastwey, va en mi consejería porque quiero hacer de la cultura algo que pasará a la historia, permanecerá cuando nos hayamos ido usted y yo de la política. Y Goya va a ser el pretexto. Goya es la puerta que vamos a utilizar, la puerta para el conocimiento de nuestra impronta en la forma de hacer las cosas. El plan director es solo una guía, porque hemos concebido el Bicentenario como un camino que llegamos, evidentemente falta hasta el 2028, no es, pero vamos a utilizarlo todos los años para ir haciendo actos que pongan en valor a nuestro gran pintor. No vamos solos porque ya tenemos precedentes. En esto tenemos precedentes. Hubo una celebración de del centenario, 1928. Allí nos quedó un legado intelectual, como así dijéramos, de Ramón Acín, que dijo que si a Goya no lo vamos a tocar bien, mejor que lo dejemos, con lo cual estamos obligados moralmente a tratarlo con propiedad, y también nos dejó el Rincón de Goya, en el que entonces se llamó Nuevo Parque. Tenemos el 150 aniversario, en 1978, y ahí lo que he leído ya pone en evidencia la necesidad y en clave de crítica, de que Aragón, en Zaragoza, no disponga de un centro de exposición propio de Goya. En la segunda parte le desgrano las actuaciones, que son 30, que no con todo tal detenimiento, pero sí para que vea un hilo conductor hasta el Bicentenario. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Lastwey, tiene la palabra. Pues no sé, señora consejera, porque no sé si verá el reino de la luz, pero con usted no veo nunca la luz, porque no me da ninguna información. Ya sé que se la reserva para la segunda parte de su intervención, pero es que no hay manera de que me cuente usted cosas. Vamos a ver. ¿Han elaborado ustedes el plan director? ¿Han contado con la Fundación Goya en Aragón, con otros expertos? ¿Han contado con todas las administraciones que ustedes quieren que participen en las comisiones promotoras? ¿O ha sido un proceso de elaboración propia que ahora pretenden poner en común con el resto de esas administraciones? Porque ustedes no han hablado con la Diputación Provincial de Zaragoza, aunque dicen que piensan que colaboren. Ustedes no han hablado con los múltiples ayuntamientos de la provincia de Zaragoza que tienen que ver algo con Goya. No digo ya Fuendetodos, digo Remolinos, digo Alagón, digo Calatayud. ¿Los han reunido ya para explicarles cuáles son las actuaciones del plan director? Y es que sospecho que no. Y a mí me parece que si uno cuenta con una fundación como la Fundación Goya en Aragón, pues hubiera sido bastante lógico que esa fundación hubiera participado en la preparación de un plan director para celebrar el segundo bicentenario de Goya. Con lo cual, francamente, me parece extraño, a lo mejor en la segunda parte me aclara usted que sí que les han consultado, pero me parece extraño
que esto sea simplemente pues, obra del equipo del departamento o de la Dirección General. Yo le preguntaba, la segunda es si se trata de un bicentenario, es decir, de una fecha puntual, de una celebración puntual, o quiere hacer algo más. Es decir, se trata de establecer un proyecto en Zaragoza, aunque extendido al resto del territorio, que mantenga Zaragoza, Aragón, como un centro de estudio, como un foco de atención sobre Goya. Porque claro, ustedes dicen que van a reformar un edificio propiedad del Gobierno de Aragón en la Plaza del Pilar para establecer ahí un museo permanente, con lo cual supongo que no se trata de una fecha puntual, sino que pretenden que eso trascienda. Ustedes han hablado de esa inversión. Por cierto, en un sitio que a mí me parece feo, pero eso ya lo hablaremos. Yo tampoco soy un experto ni he participado en el plan director. ¿Con qué socios institucionales van a contar? Porque ya le digo que con las administraciones públicas aragonesas no han contado, pero el señor Azcón le ha enviado una carta a don Pedro Sánchez Pérez Castejón solicitando su ayuda, porque ustedes están cogiendo la costumbre de tener proyectos y a continuación pedirle el dinero al Gobierno central. ¿Han contado ustedes ya con el Ministerio? Ustedes presentaron el plan director en la iglesia de San Juan de los Panetes. Creo que la iglesia de San Juan de los Panetes, que ustedes piensan convertir en la sede de una experiencia inmersiva, creo que es propiedad del Ministerio de Cultura. Creo. ¿Han hablado con ellos para que sea sede de una exposición permanente, de una experiencia inmersiva? ¿Han hablado con el Ministerio de Cultura para hacer el Bicentenario de Goya y para hacer esa exposición permanente de Goya? Porque ahí podemos empezar a hablar de los medios. Tenemos la iglesia de San Juan de los Panetes, que es patrimonio del Estado. Tenemos un edificio de la antigua Escuela de Bellas Artes que va a rehabilitar el propio Ministerio de Cultura para extender el Ministerio de Zaragoza. Están hablando ustedes de sacar los Goya de la Plaza de los Sitios y llevarlos a la Plaza del Pilar, cuando van a tener un espacio expositivo al lado del propio museo, que yo creo que sería perfecto para tener más centros culturales en Zaragoza que no sea en la Plaza del Pilar. Me refiero a que el Departamento, la Dirección General de Cultura, tiene en este momento 20 millones de patrimonio. El señor Olioqui ya ha adelantado en la prensa que en los próximos años vamos a ver incrementos de ese patrimonio para afrontar las obras en la Plaza del Pilar, en las antiguas oficinas de justicia. A mí me da la impresión que ustedes están planteando un proyecto cultural de largo alcance y que, sin embargo, se están centrando simplemente en una conmemoración de una fecha, el 16 de abril de 2028. Y que, entre tanto, lo que nos van a estar contando son una serie de actuaciones que ni han puesto en común con el resto de las administraciones, aunque estoy seguro de que después les van a pedir dinero, ni sabemos en qué van a acabar. Mire, a mí sabe que me chocó de esa presentación en la iglesia de San Juan de los Panetes, y esto está puesto en la reseña oficial del Gobierno de Aragón. Me chocó que entre todas las medidas para el Bicentenario de Goya se colara que van a pedir ustedes que la Basílica del Pilar y la ofrenda de flores sean patrimonio mundial de la UNESCO. Que no sé qué tendrá que ver la ofrenda de flores con Goya, porque sabrá usted que en la época de Goya no había ofrenda de flores y por tanto no se puede decirle a la ONU, no, es que Goya cuando era chico se vistió de baturro, entonces iban todos vestidos de baturro y le dio flores a la Virgen del Pilar. ¿Qué tiene que ver la ofrenda de flores y la Basílica del Pilar con el Bicentenario de Goya? Mire, yo por eso le preguntaba antes que cuál es el proyecto definitivo que quieren hacer o qué es lo que pretenden con esto, si un proyecto cultural u otra cosa. Porque cuando se dice que el plan director se inicia con una firma entre el presidente del Gobierno de Aragón y la alcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, que luego ya se irá extendiendo a otras instituciones. Cuando se dice que lo que se pretende es proyectarse desde la Plaza del Pilar al mundo, uno empieza a pensar que esto no es un proyecto cultural de Aragón ni es un proyecto cultural de todo el territorio. Esto es un proyecto del exalcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, que lo que quiere una vez más es llevar un proyecto cultural a la Plaza del Pilar, al lado del Ayuntamiento, al centro de Zaragoza. Uno se pregunta si esto es más de su competencia. Además, me ha gustado que aclarara usted que iba a ser un legado que iba a dejar su departamento a la posteridad, para cuando no estemos. A lo mejor en 2028 ya no lo celebramos, la legislatura termina en el 27. Pero, ¿no estaría mejor este proyecto en turismo?
¿No están haciendo ustedes en realidad un proyecto turístico para sobresaturar todavía más la Plaza del Pilar y no un proyecto cultural? ¿Van a llevar ustedes el Palacio y la Aljafería a la Plaza del Pilar? Si de verdad quieren ustedes tener un proyecto cultural, un proyecto que ponga en valor el hecho de que Goya, un artista realmente universal, de los pocos que hay, haya nacido en Fuendetodos, se haya criado en Zaragoza, haya dado sus primeros pasos artísticos justo en los pueblos de alrededor de Zaragoza y haya transmitido a su obra el carácter aragonés, yo creo que tendrían que repensar ese plan director, yo creo que tendrían que empezar a contar con los expertos que ya tienen, yo creo que tendrían que empezar a reconocer toda la labor que se ha hecho en el plan director o en la presentación. Llegaron a decir que iban a establecer unos premios Goya, si ya existen, si los da la Fundación Goya en Aragón. Yo no sé si han revisado ustedes toda la política que se ha hecho hasta ahora sobre Goya, pero yo tengo la sensación de que este proyecto, este plan director, es más una traca de fuegos artificiales que van a ir ustedes alargando hasta el final de la legislatura que un proyecto cultural serio para Aragón. Gracias. Hablen con quien tienen que hablar, establezcan un buen plan director, asegúrense los medios y al final, por favor, pongan en común un proyecto que creo que es importante para todos. Gracias. Gracias, señora Lastoy. Señora consejera de Presidencia, tiene la palabra. Presidente, gracias. Señor diputado, después de lo que has puesto, veo que no va a apoyar para nada la celebración o conmemoración del Bicentenario de Goya. ¿Todo le ha parecido mal? ¿No ha habido nada digno de resaltar que le haya podido gustar? ¿No ha encontrado más que problemas? Y yo quiero que todos sean soluciones. Pues si tiene alguna idea, hágamela llegar. No pasará nada. Yo admito la crítica, pero el que discrepemos en la forma de hacer un plan no significa que no vaya a tener éxito la conmemoración. Mire, las dos celebraciones que he citado antes, las he citado porque ambas levantaron polémica y ambas no se hacen a gusto de todos, evidente. El Rincón de Goya del Parque Grande fue muy criticado. Con decirle eso, le digo que las críticas las asumimos, no pasa nada. Estamos intentando hacer lo mejor que queramos. Ahora, con su visión de dónde ubicar un museo, entiendo que el Museo de la Guerra Civil de Teruel la hayan ubicado ustedes donde la han ubicado. Hay un principio, los museos tienen que interactuar entre ellos y han de estar ubicados en zonas que la gente vaya a visitarlos. Mire, el Museo Provincial de Zaragoza está demostrado que tiene… No es al revés. Mire, el Museo de Zaragoza Provincial tiene un techo de unos 50.000 visitas al año. Quisiéramos, y el director se ha esforzado muchísimo, hay que reconocérselo al señor Isidro, que se ha esforzado mucho en elevar este tope de visitas. La colección de Goya estaba en el Provincial. 50.000 el tope. Nunca han podido romper esa barrera, o 55. La Plaza del Pilar tiene unos 500.000 visitas, el lugar más visitado en la comunidad. Es el lugar ideal para dar a conocer a Goya, porque es el epicentro de la ciudad, que puede hacer circuito perfectamente con la Plaza de los Sitios. No hay ningún obstáculo. Incluso hay un teatro romano para visitar en el interín. A los turistas que nos visitan hay que darles una ruta cultural interesante. No compiten, los museos no deben competir. Madrid no puede decir que el Reina Sofía compite con el Prado. Se complementan. El Thyssen compite. No, se complementan. ¿Dónde está el problema? No veamos un problema donde la idea cultural es potenciar ambos museos. Potenciarlos, no uno en detrimento del otro. No, es que el Provincial es precioso, no hay ningún problema. Al revés, nos encanta y lo mimaremos en cuanto el Ministerio empiece o termine las obras, perdón. ¿Por qué se ha pensado hacer en la Plaza del Pilar? Porque la celebración del Bicentenario va a convertir la Plaza del Pilar, tal y como la concibe el plan director, en una pequeña expo.
Es como una expo donde hay muchos edificios y que todos pueden complementarse en el conocimiento de Goya. No solo como exposiciones, sino con otro tipo de actividades. Estaría la lonja, que es propiedad del Ayuntamiento, el Palacio Arzobispal o el Museo Diocesano, el propio Pilar, las cúpulas son de Goya, el Museo de Goya de la Fundación Ibercaja, es una entidad privada, no pasa nada. Va a abrir al acceso por la Plaza del Pilar, el Camón Aznar, con lo cual se podrá visitar y acceder desde la plaza. Imagínelo actuando los edificios como una expo. Va a ser precioso. Evidentemente se harán cosas en Fuendetodos, en Muel, en Huesca, en Teruel, en Calatayud, en Remolinos, en Pedrola, en Alagón. ¿Qué le preocupa? La institucional. Seguramente, si no es la semana que viene, perdón, acabo rápido. La que viene, si no es la que viene, la siguiente, sacaremos el decreto de constitución de la Comisión del Bicentenario. Invitaremos a todas las instituciones, por supuesto, a la Diputación Provincial de Zaragoza, tendrá su invitación a formar parte de esta comisión. No nos sentiremos tampoco humillados si alguien no quiere venir. Más detalle, como va a comparecer el señor Olloqui, espero que le pueda dar en comisión, que estoy segura que allí recogerá todas sus objeciones. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a la conservación de la Casa Ruba en la localidad de Fanlo, formulada a la consejera de Presidencia por parte del señor Palacín. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Un momento, señor Palacín, ahora. Puede comenzar. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. La Dirección General de Patrimonio, en el mes de marzo, se comprometió a realizar gestiones para conservar el edificio de Casa Ruba de Fanlo, que está en inminente peligro de derrumbe. Ya saben que el día 6 de marzo ya se derrumbó una de las naves, por suerte fue hacia el interior. Sabemos que es un edificio privado, sabemos de las dificultades que tiene, pero ante este anuncio nos gustaría preguntarle qué medidas tiene previstas el Gobierno de Aragón para facilitar la conservación de la conocida como Casa Ruba en la localidad de Fanlo. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señora consejera. Presidente, gracias. Señor diputado, mire, sabemos del valor que tiene, porque es un edificio VIP, catalogado como monumento desde el 2006, o sea, tiene es una construcción del siglo XVI, es muy valiosa en sí, es original, es muy original, tiene una casa patio que es necesario mantener, pero como usted bien ha dicho, es de titularidad privada y ha tenido distintos acondicionamientos para usos meramente privados y domésticos, pero que lleva muchísimo tiempo en un auténtico abandono, es decir, no han hecho ninguna labor de mantenimiento. Y nuestro artículo 6, que a veces deberíamos de recordarlo para todo el mundo, obliga a todos a mantener el patrimonio cultural que tenemos, porque es un legado para la posteridad. En la segunda parte le cuento lo que estamos haciendo en la actualidad por la Dirección General de Patrimonio respecto a... Un momento, señora consejera, no sé si hay algún problema de sonido. Continúe, perdone. Señor Palacín. Gracias, presidente. Señora consejera, usted lo ha dicho, hablamos de una casa fortificada del siglo XVI que está catalogada como VIP, que es un icono de la arquitectura civil pirenaica, también de una forma de vida en el territorio. Es identidad también del Vallivió, en la comarca de Sobrarbe, en el Parque Nacional de Ordesa, en el entorno de un bien patrimonio mundial como es Pirineos Monte Perdido. Una casa que tiene sus muros, tiene sus estructuras que están a punto de colapsar, en las que es necesario actuar con la mayor celeridad. Está claro, para el ayuntamiento es muy difícil ayudar, es un ayuntamiento pequeño y necesita colaboración para los propietarios que tienen la obligación, usted lo ha dicho, es una propiedad privada,
pero a veces cuando es BIC se complica el poder actuar. Muchas veces parece una sentencia cuando una propiedad particular es BIC. Creemos que el propietario debe recibir asesoramiento, apoyo técnico para asegurar el mantenimiento. Seguro que es necesario también esa colaboración, ese diálogo entre la parte privada, la parte de la Administración, porque conservar el patrimonio de titularidad privada es muy difícil para el propietario y es complicado también que actúe la Administración pública. Por eso queremos saber qué proyecto tienen para Casa Ruba y esta pregunta, como le decía al principio de mi intervención, se la hacemos porque salía en prensa que la Directora General de Patrimonio se había comprometido a realizar gestiones para mantener esta casa, para conservar este edificio que, como decía, está en un inminente peligro de derrumbe y es una casa muy importante para el territorio y con unas características especiales que hacen que se tenga que ayudar a poderla mantener en pie. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señora consejera. Presidente, efectivamente, tenemos conocimiento de que el 8 de marzo de este año el alcalde o el ayuntamiento de Fanlo redactó una orden de ejecución instando a los propietarios del inmueble a que realicen las actuaciones de mantenimiento, refuerzo y apuntalamiento para garantizar, pero porque peligraba la caída hacia el exterior. Era peligroso para los ciudadanos que pasaban por la calle donde está ubicada. Y el 26 de marzo del 2024, la directora general o el equipo técnico de la Dirección General de Patrimonio se reunió con el Ayuntamiento de Fanlo para valorar y actuar conjuntamente. De momento, lo que se está haciendo es elaborar un documento técnico exclusivamente técnico, de cómo es el estado general del inmueble, qué actuaciones tienen que llevarse a cabo y son necesarias, sobre todo para estabilizar la fachada y frenar el deterioro interior que está sufriendo el edificio. Y esta documentación la están haciendo varios técnicos del Departamento de la Dirección General de Cultura. También sabemos, por la que nos comunica el Ayuntamiento, que está haciendo gestiones para que los particulares que hoy en día tienen la titularidad la vendan o la cedan de alguna manera al Ayuntamiento, porque es más fácil para acceso a subvenciones, ayuda. Esta es la actuación que estamos llevando a cabo. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa al programa de prescripción médica de la actividad física formulada a la consejera de Presidencia por el diputado señor Burrell, sí, del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Bueno, pues vamos a seguir avanzando en esto del mundo del deporte y vamos a ir tocando diferentes temas para poder tomar el pulso a su política deportiva. Bueno, comentábamos en los antecedentes de la pregunta que tanto usted, pero especialmente la señora directora general, en su comparecencia el 28 de noviembre mencionó la importancia de su gobierno, que su gobierno da a la promoción de la salud y que aproximadamente en un mes, desde el 28 de noviembre, saldría el programa de prescripción deportiva por facultativos médicos. Han pasado ya 4 meses desde esa intervención. La pregunta no va con ánimo de cuestionar nada, simplemente es una referencia temporal. Pero ¿nos puede confirmar la puesta en marcha del programa de prescripción médica de actividad física y concretar en qué consiste, señora consejera? Gracias. Gracias, señor diputado. Señora consejera. Presidente, señor Burrell, gracias por su pregunta. Así como introducción, sí, se ha empezado a actuar en este programa y por el contexto verá que este programa tiene como una fase previa, que es la piloto, la prefase, por no utilizar tanto acrónimo, pues es una PACIS de físico, y consiste en que junto con la prescripción de fármacos y medicina tradicional, en el ambulatorio o en el centro médico también te prescriban determinadas prácticas deportivas o gimnasias o gimnásticas o de algún modo, porque está demostrado que la formación física contribuye al bienestar y a la salud de todos. Luego le especifico las metas, que como usted sabe tiene 8, en qué fase están cada una.
Gracias, señora consejera. Señor Burrell. Gracias. Yo creo que conseguiría acabar la legislatura y mi vida política consiguiendo que me llamen por mi apellido, Burrell, ¿vale? Puede ser con L, con dos Ls, como ustedes quieran, pero Burrell. Gracias, señora consejera. Bueno, ha sido una primera explicación bastante escueta, pero insisto, simplemente queríamos saber en qué punto está. Ustedes encontraron ya un trabajo hecho desde el anterior Gobierno. Afortunadamente, desde el 2022, la Conferencia Sectorial del Deporte aprobó este plan, el PAFIS, Plan Aragonés de Actividad Física. Y aquí podríamos hablar de competencias que hubiera sido mejor si esto lo gestionara Salud, que tiene competencia en todo el territorio directamente, y no a lo mejor en deporte, que la competencia está, de promoción de actividad física está más centrada en las comarcas, como usted sabe. Bueno, en cualquier caso es una cuestión de organización, y lo que tiene que haber es una buena comunicación y trabajo entre los dos departamentos. Son 478.000 euros los fondos MRR que corresponden al Gobierno de Aragón, y bueno, a ver si nos concreta un poquito cómo se pueden repartir. Yo sé que hay una parte que es para el desarrollo de una aplicación que me parece lo más importante, puesto que esa aplicación va a dar coherencia y va a hacer que ese plan estratégico sea, digamos, común y sea unificado en todo el territorio aragonés. Y evidentemente luego cada comarca, cada cabecera de comarca, cada gran municipio, pues tiene que tener su estructura deportiva, su funcionamiento, para que esos facultativos sepan qué tiene su sistema deportivo alrededor, y a cada persona, según sus patologías, según sus necesidades, pueda indicarle un tipo de formación, o sea, perdón, un tipo de una receta deportiva, ¿no?, que es como se ha venido a llamar. En cualquier caso, pues espero que nos pueda detallar un poquito más esto. Insisto, me parece muy importante, me gustaría que me detallara en qué punto está esa contratación para que haya una aplicación deportiva común a todo el territorio. Y también, bueno, la pregunta viene también por la publicación del plan estratégico de subvenciones, en el que ustedes pues, ponen, yo creo que es una parte de ese PAFIS, que es las subvenciones a las comarcas para que desarrollen, digamos, o mejoren su sistema deportivo de cara a ofrecer sus servicios a estos facultativos y que puedan ofertarlos. En cualquier caso, decirle pues, que sí, un segundo solo, tendrán que revisar la ficha, porque una vez más, igual que había erratas, parece ser en mi pregunta anterior respecto a la memoria de presupuesto, en este caso, pues, por ejemplo, el plan de acción están hablando de otro plan que es de deporte adaptado. Bueno, y el tema de los indicadores, están hablando de indicadores del 2023, de tener 100 y pico personas en el 2023. Bueno, estaría bien que lo corrijan y que sean un poquito más ambiciosos, que tener un plan piloto que... Gracias, señor Burrell. Es un poquito escaso. Muchas gracias. Gracias, señor Burrell. Señora consejera, tiene la palabra. Bueno, tomo nota de los defectos que ha observado y los estudiaremos, señor Burrell. Esta vez sí, ¿no? ¿Lo he pronunciado bien? Burrell. Gracias. A ver, por darle datos, en cuanto al 2024 se está implantando 3 proyectos pilotos RAPAFIS, es decir, como si dijéramos la fase previa al plan. En la comarca de Andorra, Sierra de Arcos y municipio de Andorra. En la comarca Bajo Baix Cinca y municipio de Fraga y Mequinenza. Y en la comarca Comunidad de Calatayud y municipio de Calatayud. De las metas, esta estaría ya conseguida. La meta 2, que es de poner, que supongo que es el que me pregunta, la herramienta, la web, rapafis.com, en esta está pendiente de resolver la licitación del contrato mayor para hacer esta herramienta más potente, ¿vale? Estamos en proceso de licitación. No llevo aquí los fondos que se van a destinar, pero si quiere le hago llegar la cifra, no me la han puesto en el informe, ¿vale? En cuanto a la meta 3, que es disponer de un curso de formación específica en programas de actividad, esta está conseguida, es un curso de formación en colaboración con el Consejo Superior de Deportes. La meta 4, que es un programa de actividad y ejercicio físico saludable, al menos a un 10% del colectivo de educadores, también la hemos hecho. La quinta, del disponer de un curso de formación para personal sanitario, también está hecha. Hay un curso en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. La cuarta, que es haber formado una prescripción de ejercicio físico al menos a un 5% del colectivo de personal sanitario, 109, también está conseguida. Y el mantener unidad activa. Los activos son los recursos que deben de conocer los prescriptores para recomendarlo. Esta es la que está en proceso, junto con la meta 8, que también la tenemos en proceso. Esperamos que en el primer trimestre del 25 hayamos conseguido
todas estas metas. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pregunta relativa al anuncio del Centro Goya formulada a la consejera de Presidencia por el diputado señor Sanz Ramón de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Buenos días, señor Hernández. He estado muy atento a la interpelación que han tenido antes y me han quedado claras varias cuestiones con respecto a esa creación de un centro de Goya en el ámbito de la Plaza del Pilar. Una es que el motivo fundamental es su afán de trascendencia, lo ha dicho verbalmente usted, lo ha reconocido allí. Otra es que van a sobresaturar la Plaza del Pilar en contraposición con cualquier tendencia en materia cultural, que es precisamente la de centralizar, que van a desvestir un museo de referencia, como es el Museo de Zaragoza, por cuanto las obras que hoy le dan sentido en una unidad de colección que no están teniendo en cuenta, que están en ese museo, las van a trasladar a ese nuevo centro y que todo ello además nos va a costar unos costes tremendos, teniendo en cuenta además los magros presupuestos para cultura de los que usted dispone. Por lo tanto, yo le quiero preguntar si me he equivocado después de escucharla o no, por el motivo por el cual se ha desestimado reforzar precisamente el polo museístico de la Plaza de los Sitios en vez de centralizarlo todo y llevar a Goya también a la Plaza del Pilar. Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Presidente, gracias. Señor diputado, de verdad que queremos que no haya rivalidad entre los museos. Queremos que interactúen entre ellos, que después de ver uno vayan al otro. Así es como interactúan y se aprovechan. El ver uno no significa que no vayan a ver a la Plaza de los Sitios el Museo Provincial. Al revés, hay que hacer programas que guíen a la gente de uno a otro. No hay competencia entre los museos, por favor, tiene que haber complemento. Hoy en día el Museo Provincial tiene fondos que no los puede exhibir porque no tenía suficiente capacidad expositiva, que ahora se van a poder lucir. Haremos otras exposiciones que se complementarán, que harán que las visitas vayan de uno a otro, créame. Gracias, señora consejera. Señor Sanz. Señora consejera, van a mover los fondos, la unidad de colección de Goya del Museo de Zaragoza al centro de la Plaza del Pilar. Eso es lo que ustedes van a hacer. Y eso es hacerlos competir. Es más, es atacar, es desvestir un museo de referencia como es el de la Plaza de los Sitios, que se está reformando y que se va a ampliar además con la parte de la Escuela de Artes. Por lo tanto, es que no tiene ningún sentido destinar 6-8 millones a esto por afán de trascendencia, cuando tenemos 5,2 millones en total del presupuesto. Es decir, hombre, evidentemente vendrán fondos extras. Pero mire, a mí me parece súper preocupante esto que está diciendo, pero si es que los que van a hacer competir son ustedes, y además es que no sabemos qué recorrido va a tener, qué titularidad va a tener, qué fórmula de gestión va a tener. En vez de reforzar ese museo, ustedes lo que están haciendo es dándole la puntilla. No tiene ningún sentido. Miren, nosotros no compartimos su política de grandes eventos y de obras faraónicas como la que estamos abordando, cuando hay equipamientos que requieren de refuerzo y hay pequeños y medianos equipamientos que requieren de atención. Y del mismo modo hay un tejido cultural que requiere de atención y no de este tipo de políticas que ustedes están desarrollando. Es necesario precisamente desarrollar esa atención y garantizar hacerlo salir de la inanición en la que están metidos. Ustedes no quieren relanzar el Museo de Zaragoza, ustedes lo que quieren es, y lo ha dicho antes, bueno, pues figurar, abrir una nueva instalación que además no sabemos a dónde nos va a llevar. Se están confundiendo, es errática su política cultural. Dejen de los grandes eventos y de los grandes macroproyectos y se centren en la cultura. El tejido cultural requiere de su atención. Pónganse a ellos y refuercen lo que existe, no lo desvistan. Señora consejera, tiene la palabra. Bueno, yo le soy sincera, no esperaba que usted compartiera ni mis políticas culturales ni mi opinión al respecto, pero déjeme que le muestre un ejemplo. Le he contado el ejemplo de los museos de Madrid. ¿Compiten entre ellos? No, no hagamos que los nuestros compitan, por favor. Es que hoy hay colaboración entre los museos, hay colaboración. Se llevan fondos temporalmente de unos museos a otros, se prestan fondos y se colabora.
créame, no nos miremos el ombligo. Yo sé que usted en cultura destinaría el dinero a otros fondos, a otras actividades de las que las voy a destinar yo, pero es que es normal, entre usted y yo hay un abismo. Con lo cual, por favor, respete esta creencia. No quiero desvestir el Museo Provincial, no quiero, porque es un sitio bonito, porque es un sitio emblemático y porque tenemos fondos para que luzca con otros, que no sean Goya, da igual. Tenemos una colección de Oriente que es espectacular. La piden hasta en Europa, nos la piden. No luce porque no tenemos capacidad expositiva. Cuando acabe la obra podremos tener allí esa que va a resaltar y va a darle mucha realce al museo. De verdad, no busquen rivalidad en la creación de un centro de Goya. Necesitamos que nuestro pintor, por excelencia, tenga su propio espacio. Yo creo que es una deuda que le debemos a Goya, que hay centros en todo el mundo que van a celebrar su bicentenario todo el mundo, menos a nosotros. Señor Saz, no seamos tan cicateros, por favor. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta relativa al cumplimiento de las obligaciones en materia de memoria democrática. Señor Sanz. Izquierda Unida también quiere celebrar el bicentenario, pero no así. Señora Hernández, le quiero preguntar ahora por una cuestión muy importante. La comisión bilateral entre el Estado y las Comunidades de Aragón se convoca a solicitud de una de las partes para prevenir litigiosidad y conflicto entre administraciones. Ustedes han decidido no asistir precisamente al llamado de esa comisión bilateral y más allá de las controversias que dirimirá el Tribunal Constitucional, es verdad que usted tiene que cumplir una ley estatal. Hoy decía el señor Azcón por la mañana, cuando hablaba de la mal llamada ley de memoria, que él no sabía por qué tenía que mantener una ley que en otros sitios no existe, por una sencilla cuestión, porque es una ley que recoge derechos humanos emanados de los tratados internacionales que ha suscrito el Estado y que, por lo tanto, no se puede derogar porque incumpliríamos con un principio que usted debe conocer como licenciada en Derecho, profesora de Derecho que es el principio de regresividad, de no regresividad en materia de derechos humanos. Esto es un punto importante para que se lo traslade al presidente, y el segundo es recordarle también que los relatores de la ONU forman parte de los mecanismos del mandato, de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No son unos vecinos que pasan por allí. En cualquier caso, a mí me gustaría saber cómo van a resolver esas controversias, porque son controversias serias que pueden acabar, como digo, en el Tribunal Constitucional. Y en cualquier caso, usted tiene que cumplir con sus obligaciones de memoria, que no pasan por dar recorrido, por dar salida a eso que quieren llamar o que han venido a llamar y que obviamente no existe plan de concordia. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a resolver estas controversias que han generado con la derogación de la Ley de Memoria Democrática? Señora consejera. Presidente, gracias, señor Sanz. Bueno, yo creo que esta mañana el presidente también ha tratado este tema a preguntas de otro grupo parlamentario y creo que ha dejado bastante clara y meridiana cuál es la postura del Gobierno respecto a esta materia. Mire, no voy a discutir con usted los relatores, la categoría, el rango y la importancia que tiene. Es que no me merece la pena entrar a esta discusión. En cuanto a las controversias que tenemos con el Estado, pues mire, unas son jurídicas y merecen ser tratadas con respeto y con argumentos jurídicos, y otras son meramente políticas y oportunistas. Y esas estoy esperando al 9 de junio para que se acaben, que estoy seguro que terminarán. Esta comunidad autónoma, desde que está este Gobierno, ha recibido 6 invitaciones a esta mesa bilateral normativa. Y este Gobierno ha defendido la constitucionalidad y la legalidad pese a no ser el autor o no estar gobernando en aquel momento. Mire, nos hemos sentado para la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y Patrimonio Agrario de Aragón. Nos hemos sentado para la Ley de Medidas para la Implementación y Desarrollo en Aragón de Tecnologías en la Nube. Esperen, me dejo el resto para la siguiente para no agotar el tiempo, ¿vale? Gracias, señora consejera. Señor Sanz. Pues, señora consejera, me va a contar muchas, pero no me va a contar una que es fundamental, que es precisamente por la que le pregunto.
por la controversia de la Ley de Memoria Democrática, después además del informe de la ONU al respecto. Yo le agradezco en cualquier caso el respeto que le ha tenido a las Naciones Unidas, no como su presidente esta mañana. En cualquier caso, o como su vicepresidente, que los ha llamado terroristas o cómplices de terroristas. En cualquier caso, yo lo que le estoy preguntando con claridad meridiana no es sobre cuestiones políticas, es sobre cuestiones jurídicas. Usted tiene que cumplir una ley, que es la ley nacional. El Tribunal Constitucional determinará si es inconstitucional o no derogar una ley que reconoce derechos humanos fundamentales encumbrados en los tratados internacionales que desarrolla el artículo 10 de nuestra Constitución. Pero usted hoy tiene que cumplir con la Ley de Memoria Democrática del Estado. ¿Cómo lo va a hacer? Inclusión en el currículo escolar aragonés, rutas de memoria, esas cuestiones son de obligado cumplimiento. Gracias, y usted tiene competencias. ¿Cómo lo va a hacer? Gracias, señora consejera, tiene la palabra. Bueno, voy a seguir con las veces que nos hemos sentado y al final le voy a decir lo de mis obligaciones con respecto a la ley. La Ley de Uso Estratégico de la Contratación Pública, también nos hemos sentado. La Ley de Patrimonio, ahí el Estado renunció a la discrepancia. Al Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Transición Energética y Consumo, que aquí el Estado ha interpuesto el recurso de inconstitucionalidad. Intentamos hacerle cambiar de opinión, pero también han pedido invitación para la Ley de Presupuestos de Aragón del 2024. Usted ha visto que el Gobierno de España filtrara a la prensa que nos había citado para sentarnos porque habíamos incluido un incremento salarial del 3% para los trabajadores y ellos, al no presentar presupuestos, nos planteaba ese problema. Pues ese es el problema político del que le hablaba. En cuanto al jurídico, miren, no hay obligación, no es obligación de sentarse en esa mesa, y menos cuando no hay elementos racionales sobre los que podamos contrastar pareceres. No hay elementos razonables, no los hay, ¿vale? Evidentemente, la Ley de Ámbito Nacional del 2024, del 22, es una ley bases y supletoria. Las bases para el que quiere legislar, señora consejera, positivo. La otra para el que no quiere legislar. Es supletoria y yo sé las obligaciones que conlleva esa ley y las voy a cumplir, señor Sanz. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta relativa al programa Patios por el Clima. Formulada la consejera de Educación, señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, como sabe, en el curso pasado, en concreto entre el 1 de marzo y el 15 de abril, se publicó la última convocatoria de Patios por el Clima. No sabemos mucho de ella. En los cursos anteriores, pues sí que se seleccionaron varios colegios donde se han acometido las obras para tener estos patios escolares y nos gustaría saber cuál es la planificación de su departamento respecto a este programa y si piensan seguir con él. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Sí, gracias, señor presidente. Gracias, señor Urquizu. Mire, creo que no lo sabe, pero este tipo de proyectos no son competencia de mi departamento, son competencia de la Dirección General de Educación Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Turismo de la Consejería del consejero Manuel Blasco. Pero por cortesía parlamentaria le voy a informar yo perfectamente de las reuniones, de lo que se está haciendo, de la unidad de proyectos del Servicio Provincial del programa de Patios por el Clima. Sí, pero yo, aunque le voy a informar, le digo por cortesía parlamentaria, si lo quiere conocer más en profundidad, sí que debería desviar la pregunta hacia la Dirección General de Educación Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Turismo. Gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, hasta donde yo sé, creo que los colegios son competencia suya. Es decir, que usted se dedica a hacer la inversión en los colegios. No sé si entonces, si usted no era competente, no sé qué hacíamos usted y yo en el Colegio Juan Sobrarias inaugurando el Patio por el Clima, donde usted se hizo unas fotos muy bonitas. Por lo tanto, es un poco raro. No es su competencia, pero usted va a hacerse fotos, va a inaugurarlo en un centro que es competencia de su departamento y creo que además las inversiones, la ejecución de ese Patio por el Clima se hizo desde su departamento. Los servicios de construcción de obras del Departamento de Educación fueron los que ejecutaron la obra. Por lo tanto, claro que tiene que ver con su departamento. Por supuesto que tiene que ver y si no, nos explicará qué hace usted en Alcañiz aquel día conmigo en aquel Patio por el Clima. Y esta pregunta
viene para saber cuál es la planificación de su departamento, si ustedes quieren o no quieren continuar con este programa en los centros educativos que, como digo, son competencia de su departamento. Y se lo decimos porque además ayer nos quedamos muy preocupados con algunas respuestas que escuchamos. Parece ser que la Agenda 2030 pues, es adoctrinar y parece ser que sus socios de gobierno lo que piensan es que lo que hay que hacer en la educación es más religión y menos sostenibilidad, más religión y menos feminismo, más religión y menos Agenda 2030. Eso es lo que nos dijeron ayer y queríamos saber cuál es la posición, porque este tipo de patios, aparte de ser muy innovadores, permiten efectivamente educar a los niños en la sostenibilidad y en uno de los mayores desafíos que tiene nuestra sociedad, que es el cambio climático. Y eso es lo que queríamos saber. Usted no nos responde, lo que nos responde sus socios de gobierno es que no les interesa mucho esta materia porque tienen otras prioridades como la religión católica y al final lo que hacen es, como hacen muchas veces, echar balones fuera. A ver si es posible que en su respuesta podamos tener algo de información, si a usted le interesa o no le interesa este tema, si quiere que sus centros educativos tengan o no tengan este tipo de patios y además tener la oportunidad, porque como sabe, pues hay muchos colegios que están reclamando este tipo de iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Gracias, señor presidente. Sí, señor Urquizu, como usted bien me dice, fui al Cañiz y me hice unas fotos muy bonitas. Me las hice con usted, por eso las fotos son tan bonitas, porque nos hicimos las fotos juntos en el Colegio Sobrarias. Son preciosas las fotos de Alcañiz. Y por supuesto que me interesa mucho y por supuesto que me parece una maravilla el patio del Sobrarias, y lo sabe usted, si pasamos 3 horas allí, en aquel patio maravilloso. Y claro que la Dirección General de, como le he dicho, de Educación Ambiental va a sacar a la convocatoria que habitualmente está en torno a 20.000 euros masiva por patio y por colegio, y los colegios son los que presentan los proyectos y esta Dirección General es la que, la que lo financia. Que me dice, ¿los colegios son suyos? Sí, claro, bueno, míos no son, son de la comunidad educativa, pero en el Sobrarias se hizo con este tipo de proyectos. Pero mire, le he dicho que son como 20.000 euros masiva por patio, pero mire, he pedido el informe de la Dirección General correspondiente, que no es de mi consejería, y sí que me ha contado de lo de los 20.000 euros masiva, excepto en ese patio maravilloso en el que usted y yo nos hicimos unas fotos maravillosas, en el que se invirtieron en el año 22 304.920 euros y en el año 23 444.248, es decir, 750.000 euros en el patio del Sobrarias. ¿Cómo no nos iban a salir las fotos bonitas, señoría? Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta relativa a los permisos laborales en Teruel, formulada a la consejera de Educación por parte de la señora Las Obras. Buenos días, consejera. ¿Qué valoración y medidas políticas va a llevar a cabo el Gobierno de Aragón tras conocer la decisión del Juzgado de Teruel que obliga al Ejecutivo aragonés a conceder un permiso a una maestra de un colegio público de Teruel para cuidar a su hijo que padece una enfermedad grave? Gracias, señora consejera. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Las Obras. Puesto que cada situación es única, el criterio de la Administración educativa es la de atender la situación del menor de acuerdo con los informes médicos presentados por la familia, estableciendo los mecanismos necesarios para que se produzca la supervisión necesaria hasta que el menor alcance la total autonomía en el manejo de su enfermedad. Desde el Departamento de Educación lo que establecemos son los mecanismos de coordinación y de asesoramiento entre los servicios provinciales para tener un criterio único basado en esas necesidades médicas y, por supuesto, en lo que nos diga la justicia. Muchas gracias. Gracias, señora Las Obras. Gracias, consejera. En las Navidades del 2022, la vida de una familia turolense cambió de manera radical. Su hijo fue diagnosticado de diabetes mellitus tipo 1, una enfermedad crónica y reconocida como grave que afecta al páncreas y que lo convierte en insulinodependiente, requiriendo el cuidado directo, continuo y permanente de sus padres. La madre es maestra y está en el Colegio Las Anejas de Teruel. Solicitó información al Servicio Provincial sobre los permisos laborales que les correspondían, negando
negándole que hubiese ninguno. El Servicio Provincial de Educación de Teruel le denegó el permiso en base a que podían atender a su hijo al trabajar en el mismo centro que el menor estudia. ¿Cómo pudieron decirle eso cuando el informe médico detalla unos extensos cuidados durante toda la jornada laboral? ¿Cómo saben que pueden atender a su hijo? ¿Acaso son profesionales sanitarios? Usted dijo que la denegación fue adecuadamente motivada pese a que el permiso fue denegado sin el informe del inspector médico, ni del inspector del centro, ni del inspector jefe provincial. Pero la maestra cumplía con todos los requisitos exigidos, como se ha confirmado judicialmente. Pese a que la Administración negó su existencia, existen dos casos, uno en Teruel y otro en Huesca, de empleadas de educación con hijos con la misma enfermedad a quienes se les ha concedido lo que aquí se solicitaba. Usted, en una pregunta escrita que hicimos desde Junta Aragonesista, nos dijeron que esos casos eran similares pero no idénticos, pero no aclaran lo que diferencia que las dos maestras, ambas tutoras de infantil, soliciten el mismo permiso para cuidar a sus respectivos hijos de la misma edad y con la misma enfermedad, que a la de Huesca se le reduce al 99% y a la de Teruel se le deniegue totalmente. El Juzgado del Contencioso Administrativo de Teruel le ha dado la razón, anulando la resolución y reconociendo el derecho a la reducción de jornada del 50% del cuidado del menor y con el mantenimiento íntegro de la retribución. Ustedes alegaron el rechazo porque no están contempladas en la orden que regula los permisos docentes. Entonces, ¿por qué ha sido reconocido por el juzgado y hay otros dos casos concedidos? ¿Dónde queda la conciliación que tanto llevan por bandera? También en pregunta escrita usted nos dijo que se había enviado una instrucción a los servicios provinciales en relación con el referido permiso de cara a unificar criterios. ¿Qué es lo que dice esa instrucción? ¿Van a denegar cualquier solicitud y obligar a sus empleados a mantener en juicios mientras no pueden atender a sus hijos? Nos gustaría conocer, señora consejera, qué se va a hacer y qué va a hacer el Servicio Provincial de Educación de Teruel. Gracias, presidente. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Mire, señora Las Obras, vamos a hacer un poco de historia porque es que yo no... Yo es que tengo la voz un poco tocada, pero bueno... Un momento, señora consejera. Si pueden subir el volumen desde los servicios técnicos sin que haya eco. No os preocupéis que elevo la voz. Y si el señor Izquierdo baja el tono de voz, quizá también nos facilite. Y el señor Civiac, sí, que es que no paran de hablar. No Son tremendos. Les voy a separar como en el colegio. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Las Obras, voy a intentar elevar la voz, aunque ya ve que la llevo un poco trastocada. Mire, el que no le dio el permiso fue el consejero Faci y por eso ya se fue a los tribunales, no yo. O sea, yo cuando he llegado me he encontrado esto. Vamos a clarificar, en las Navidades del 22 al 23 ella es cuando solicita y en enero del 2023 ella solicita el 100% o el 99%, porque el 100% no se puede solicitar, el 100% de cobrar su salario y no tener un permiso que está regulado por la orden 1479 del 2019 sobre permisos, licencias y medidas de conciliación de la vida personal y laboral para el personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Aragón. Entonces, es cuando le denegan el permiso la Administración anterior, el Gobierno anterior, del que usted formaba parte, cuando ella se va a los tribunales. Esto es así, señora Las Obras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de forma cautelar el tribunal dice 50% y eso es lo que estamos haciendo. Luego estamos esperando la resolución completa de los tribunales. Haremos lo que digan los tribunales, pero que es que yo me he encontrado esto cuando he llegado, que nosotros no nos respondimos. En relación a que hay un caso en Huesca igual, el caso de Huesca no es igual, porque el caso de Huesca se le concedió de forma arbitraria por la consejería anterior o la anterior, no sé cuándo exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que a una persona se le ha concedido de forma arbitraria por parte de la consejería y a la siguiente el consejero Faci le dijo que no y por eso esta persona se ha ido al juzgado. Yo estoy esperando hacer lo que me diga el juzgado. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta relativa al proceso de baremación formulada la consejera de Educación por la señora Las Obras. Tiene la palabra. Bueno, pues nuevamente, consejera, ¿qué valoración realiza el Gobierno ante las numerosas críticas que se han formulado públicamente desde diferentes sindicatos de enseñanza, así como de la propia Asociación de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Pública de Aragón, tanto sobre la falta de transparencia en el proceso de baremación de solicitudes para el curso 24-25 como el rechazo que da la propuesta del Gobierno de Aragón de ampliar las ratios de alumnado en algunos centros educativos?
Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Las Obras. La valoración que hago, la sabe usted, estamos muy contentos del proceso de escolarización. No lo he entendido bien. Ahora me ha dicho que no quiero subir los ratios o que sí que los quiero subir, o que ha dicho la Asociación de Padres, o que ha dicho la solicitud. Yo le puedo decir que con esa comisión de las que ustedes hablan nos reunimos en diferentes momentos, y ahora se los aclararé, donde se han garantizado los datos, donde se han garantizado las vías, las ratios con las que hemos salido, que han sido las mismas que se salió el año pasado, el curso anterior. ¿Y qué le puedo decir? Pues que estamos encantados de que este año solo se sorteen 33 colegios en vez de en 38. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Las Obras. Le realizamos esta pregunta, consejera, porque las personas que forman la Comisión de Escolarización de Zaragoza han denunciado el retraso y los reiterados errores por parte del Departamento de Educación a la hora de recibir la información y de resolver el incremento de la demanda de plazas escolares superior a otros procesos, lo que ha supuesto una merma en el porcentaje de familias escolarizadas en su primera opción. Son muchas dudas, señora consejera. ¿Qué nos puede decir sobre la subida arbitraria, injustificada e irresponsable de ratios en primero de educación infantil en un contexto de baja demografía? Y decimos arbitraria porque desde distintos sectores se han solicitado los criterios que se han seguido para tomar tales decisiones, porque no han sido las mismas en todos los casos. Con esta subida de ratios lo único que se ha conseguido es generar diferencias entre centros educativos aragoneses, puesto que no se han adoptado las mismas medidas en centros públicos y en centros concertados. Se han aumentado las ratios de alumnado ACNEAE, por ejemplo, solo en centros públicos, como el Florian Rey de la Almunia o el maestro Don Pedro Oros de Movera, que han aumentado 3 ACNEAES por vía cuando solo se puede 2. ¿O por qué el Centro Educativo Santa María Magdalena Sofía se barema por ordinario, aumentando la ratio y no por ACNEAES? ¿O por qué hay centros que no bareman por subida de ratio, como los centros Aljafería, Doctor Azúa o el Espartidero? ¿O por qué hay centros que se les sube la ratio y además bareman, como son el Centro Padre Enrique de Oso y la Salle de Montebolín, ambos concertados? La respuesta está clara, es por mayor rentabilidad. Y otra pregunta, ¿por qué se ha cerrado una unidad de 3 años del Colegio Público Soledad Puertolas? Parece ser que no se informó a la Comisión de Escolarización de este hecho, y le recordamos que es el órgano que vela por la transparencia de este proceso. Se lo explico. El Soledad Puertolas se ha aumentado la ratio a 25, pasa de 21+2 a 23+2, en lugar de abrir una cuarta vía como se había previsto en un principio. Y por otro lado, quiero insistirle nuevamente que solo se han producido cierres de escuelas públicas, pese a haber aulas vacías en centros privados y concertados. Por lo tanto, nos gustaría saber qué es lo que va a pasar, porque con estos casos, como el Soledad Puertolas, se impide que las familias que hayan solicitado el centro en segundas opciones puedan ser adjudicadas a este centro, vulnerando su libertad. Gracias, señora y evidenciando que esta no se respete cuando ha sido constantemente utilizada como excusa para transformar el proceso de escolarización. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Las Obras. Mire, no le he entrado en el mundo de la falsedad. No he cerrado ningún aula. Si usted sabe las aulas que he cerrado y yo no, pues tenemos un problema. En relación al Soledad Puertolas volvemos a tener un problema, porque usted sabe lo que ha pasado en el Soledad Puertolas y resulta que no se ha decidido. Pero le voy a decir una cosa. En esa comisión que vela por la transparencia, y que yo estoy encantada de que vele por la transparencia, le puedo decir que tuvimos reuniones el día 8 de abril donde se informó absolutamente de todo. Luego se tuvo reuniones en un momento posterior, el día 14 de mayo otra vez. Yo le puedo decir algo que a mí me han trasladado de esa reunión de la Comisión. La Comisión de Garantías, en ese foro, en un momento, algunos de sus miembros dijeron que no apoyaban la apertura de aulas, sino que prefieren que se repartan los alumnos por otros sitios donde hay vacantes. Y le voy a decir porque estaban muy enfadados, porque he abierto una vía pública en el María Zambrano y otra vía pública en el Colegio Parque Venecia. Y no querían, porque mantenían que tenían que ir los niños a los colegios que estaban en la Romareda. Mire, llame usted a las familias y cuénteselo. A las de Parque Venecia, a las que viven en Parque Venecia, usted les dice, mire, que no, hombre, que no, que la consejera no abra una vía en esta pública y en la otra pública. Vayan ustedes a la Romareda. Entonces, el proceso ha salido fenomenal. Los ratios son los de todos los años. El año pasado, el Ejecutivo anterior, del que ustedes formaban parte,
tuvo colegios con 26 niños. Yo de momento, señora Las Obras, no tengo ninguno de 26. Y si hiciera falta hacerlo porque faltara una plaza, lo haría porque me parece que hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, en relación a los ACNEAES, que es un tema muy delicado… Gracias, señora consejera. Disculpe, un segundo. Se han aumentado en 3 sitios porque hacía falta uno. Ha nombrado 2 colegios, le falta el tercero, el Sobrarias, el de Alcañiz, que también me faltaba una plaza de ACNEAE, pero además en el Sobrarias he abierto una aulatea. Eso es lo que hemos hecho con la educación especial. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta relativa a la planificación del Departamento sobre el ciclo formativo de gestión administrativa en el Instituto de Educación Secundaria Fernando Lázaro Carreter de Utrillas, formulada por el señor Urquizu. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a hablar también de un centro público en el que ustedes sí que van a cerrar un aula, van a cerrar un grado formativo en gestión administrativa. Y si no es así, pues explíqueselo a la gente que ayer se manifestó en Utrillas y que está protestando, explíqueselo a más de 2.500 personas que han firmado una solicitud para que no se cierre ese ciclo formativo y, por lo tanto, la pregunta de mi grupo es ¿cuál es la planificación educativa de su departamento respecto a este ciclo formativo y a este instituto? Muchísimas gracias. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Urquizu. Mire, desde el Departamento de Educación lo que hacemos siempre antes de hacer el mapa de la formación profesional es hacer un análisis técnico y riguroso de todos los ciclos formativos de grado básico, medio, superior y de especialización. Le tengo que decir que no ha habido supresión de la enseñanza en el Instituto de Educación Secundaria Fernando Lázaro Carreter, sino que ha habido una transformación de las mismas. Gracias. Gracias, señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. No sé si no quiere responder o lo hace usando eufemismos. Mire, ayer la gente se manifestó en Utrillas, como acabo de decir. Más de 2.500 personas han firmado para que esto no se produzca, porque ustedes han comunicado desde su departamento que este grado medio se va a cerrar. Eso es lo que ustedes han dicho. Y ya que le gusta que nos hagamos fotos juntos, le invito a que nos hagamos una en Utrillas juntos la semana que viene. Vamos a Utrillas a hacernos una foto en el instituto. Y ustedes podrán comprobar qué es lo que piensan de la gestión de su departamento y de lo que está haciendo. Mire, señora consejera, le volvemos a decir, rectifique. Es que solo aciertan cuando rectifican. Es lo que tiene que hacer, rectificar. Y lo que tiene que hacer es escuchar a la comunidad educativa. Tiene que desplazarse a Utrillas a reunirse con los padres y madres, con los profesores, con el AMPA y explíqueles cuáles son sus planes y qué es lo que ellos piensan. Estamos hablando de una comarca singular, las cuencas mineras, que ya en los últimos años, en las últimas décadas, ha sufrido el proceso de descarbonización, con todo lo que significa de pérdida de población, de pérdidas de empleo. Y ustedes tienen una lógica, siempre la misma. Ustedes se lo ponen difícil a quien ya lo tienen difícil. Esa es la lógica que siempre hacen. Cuando alguien lo tiene muy difícil, ustedes se lo ponen más difícil. Con los alumnos de necesidades especiales o con las cuencas mineras, como está siendo el caso de Utrillas. Por eso, ustedes no están atendiendo a las circunstancias. Ese centro, además de estar en un contexto muy determinado, es un centro del programa PROA Plus, que estoy seguro que también su departamento conoce. Los programas PROA Plus se hacen en centros que tienen también necesidades educativas muy especiales. Y ese centro está dentro de ese programa. De nuevo, gente que tiene dificultades donde ustedes ponen más dificultades. Lo que tienen que hacer es rectificar y mantener ese grado de gestión media. ¿Por qué? Porque lo que se va a poner en cuestión automáticamente el curso siguiente va a ser el grado superior. Eso es lo que va a suceder a partir del curso que viene. Una vez se cierre el medio, el superior se pondrá en cuestión. Y estamos hablando de una población donde lo más próximo para poder cursar esos estudios está a 70 kilómetros. Estamos hablando de Alcañiz o de Teruel. Fuera de ese radio no van a poder los niños estudiar ese grado. Ese grado que, por cierto, es muy transversal, que genera empleo, que muchos de sus estudiantes, no, el 100% de sus estudiantes tienen salida laboral, porque las personas que se dedican al grado de administración pueden trabajar en muchísimos sitios, administración pública, empresas privadas. Por lo tanto, señora consejera, solo tiene un camino, que es rectificar, escuchar y dialogar. Todo lo contrario de lo que viene haciendo de que usted es consejera. Muchísimas gracias. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Urquizu. Bueno, muchas cosas. Le tengo que decir que para llevar a cabo la oferta de los grados en formación profesional hacemos un análisis exhaustivo desde la inspección, desde el territorio, con los alcaldes, con el profesorado. Y le tengo que decir que, como tengo que asignar eficientemente los recursos, pues entonces el año pasado, en el año 22-23, hubo 4 alumnos de los que finalmente no se inscribieron todos. Y en el 23-24, 3… Por favor, un momento, señora consejera. Guarden silencio.
en el curso 23-24 3 solicitudes, de las que finalmente hubo una persona que procedía a través de la prueba de acceso. Valorado esto, hablamos con el centro, hablamos con el territorio y se nos pidió que les parecía fenomenal que pusiéramos un ciclo nuevo, por eso le digo que no han perdido, hemos transformado uno en otro, de gestión administrativa, por el de cuidados de auxiliares de enfermería, que es el que nos ha pedido el centro y el que nos ha pedido el territorio. Y eso es lo que hemos hecho. No les hemos transformado uno en otro. Por supuesto que los que están haciendo primero van a terminar segundo. Solo faltaría. Que también han dicho que los iba a dejar colgados. Eso no es verdad. Pero además de todas las cosas que usted me ha dicho, yo le voy a decir una. Ustedes el año pasado pusieron un grado nuevo en todo el mundo rural. Yo este año de 25 grados he puesto 10 en el mundo rural. Así que no vaya, así que no vaya por el mundo rural porque por ahí no vamos a ir. Tampoco vamos a ir por el PROA Plus porque es un programa que depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que yo creo que es de la ministra Pilar Alegría. Estoy esperando la convocatoria del PROA Plus porque no llega. Son muchos millones para darles ayuda a todos esos niños que lo necesitan, como usted dice. Pero es que no puedo, porque resulta que como no hay presupuestos generales del Estado, la ministra Alegría no me convoca al PROA Plus. Error, señor Urquizu. Y ya termino. En relación a las fotos, nos hicimos fotos en... Por favor, guarden silencio, señora consejera, un momento. Termino, señor presidente, no se preocupe. Nos hicimos fotos ya en Alcañiz. Me emplaza que nos hagamos fotos en Utrillas. Yo le emplazo a usted a que nos hagamos fotos en la guardería de Calatayud, donde tenían 120 niños bajo riesgo de que se hundiera la guardería. Pero vamos, yo creo que ya son demasiadas fotos. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta relativa a las políticas de inversiones en infraestructuras educativas y en concreto a Caneto. La pregunta la realiza el señor Urquizu. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mire, otro sitio para hacernos una foto, Caneto. Podemos ir a hacernos una foto cuando usted quiera. Lo cierto es que, señora consejera, nos va a quedar un álbum muy bonito, creo que después de esta legislatura. Lo que le quiero decir es que no sé con quién habla usted en el territorio, porque claro, ayer el alcalde de Utrillas dio una rueda de prensa donde dijo todo lo contrario de lo que usted acaba de decir. Pero no sé con quién habla en el territorio porque todos los ayuntamientos y la comarca se han posicionado en contra de lo que usted acaba de decir. ¿Y qué está pasando en Caneto? Lo mismo, lo mismo. El territorio dice todo lo contrario de lo que usted acaba de decir. No sé con quién debe hablar cuando va al territorio, si es que va, porque es verdad que a muchos sitios no ha ido. Respecto a Caneto, estamos ya, creo que es 23 de mayo, no tenemos ninguna noticia de cuál es su actuación en ese colegio. Estamos a las puertas, en unos meses, de que comience el nuevo curso escolar. No se ha realizado ninguna de las inversiones necesarias, no conocemos ningún trámite administrativo, no conocemos nada de ese expediente y nosotros, como le dijimos, vamos a seguir preguntando semana a semana porque para ustedes 3 niños, 4, parece ser en un aula que no es importante, es lo que ha sucedido en Utrillas, que para ustedes esos niños 3, 4 son pocos. ¿Cuántos deben de ser 21 para ustedes? Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Urquizu. Usted, en su actividad parlamentaria, tiene derecho, solo faltaría, a preguntar todos los días sobre lo que usted quiera. Pero no lo envuelva, como decía el presidente esta mañana. La pregunta es acerca de las infraestructuras educativas de titularidad municipal en el centro, no colegio, que acaba de decir, que cuando lo pone por escrito lo pone mejor. En el centro de Caneto es una excepción a las inversiones autonómicas en centros de infantil y primaria. Creo que no tiene nada que ver con lo que me acaba de contar, así que siga desarrollándolo y así yo le responderé. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. Lo cierto es que el diálogo con usted es complicado porque no responde. Pero ya le digo, si yo no le pregunto porque digamos, esté especialmente interesado en muchas cosas, yo le pregunto porque los que están interesados son las familias. Es que son los niños y niñas, es que son las familias de Caneto los que están esperando una respuesta, es que son sus intereses los que estoy yo representando en estos momentos. Por lo tanto, lo que le pedimos de nuevo es que nos dé alguna información. Llevamos meses y meses preguntando y ni una sola información a este grupo y a todas esas familias. Es que no saben nada de lo que va a ser de ellos. Es que ustedes solo han atendido a las razones cuando un tribunal, a través de los autos, le ha dicho que lo tiene que hacer. Pero por su propia iniciativa no hacen nada, no hacen nada. Y ya le vaticino algo. ¿Qué van a hacer cuando salga la sentencia?
¿Qué van a hacer cuando salga la sentencia? Si es contraria a sus intereses, ¿qué va a hacer? Ya no le pediré solo que rectifique, ¿asumirán alguna responsabilidad política? Porque llevamos semanas y semanas preguntando por estos, meses preguntando por estos. No da ninguna información. En algún momento ustedes van a tener que asumir responsabilidades políticas por lo que está sucediendo en Caneto. Que no es una cosa menor, que hablamos de 21 niños y niñas, 23 el curso que viene. Se les ha cerrado una escuela y un tribunal les ha obligado a abrirlas. Los autos dicen que ustedes tienen que informar semana a semana de lo que hacen y no hacen nada. No hay un expediente que sean capaces de desarrollar. Es que esto ya es muy serio. ¿Asumirá responsabilidades políticas en el momento que salga la sentencia? Es algo serio. Por lo tanto, le digo, no nos tiene que responder solo a nosotros. Responda a esas familias que lo siguen con mucho interés estas sesiones plenarias. Les aseguro que tienen mucho interés en que ustedes en algún momento les den alguna respuesta. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. Mire, ha vertido alguna información falsa en relación al auto judicial en la que yo ni siquiera voy a entrar, pero sí que quiero entrar en que las familias vinieron aquí en comisión y dijeron que no querían que hiciéramos un circo de sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me las encontré hace 10 meses estaban muy enfadadas porque durante 5 años ustedes las habían engañado diciendo que tenían un colegio y era mentira. Así que las fotos se las podían haber hecho los últimos 5 años que no subió ninguno de ustedes a Caneto. Ninguno en los últimos 5 años. Así que, pero bueno, lo importante es que la pregunta que usted me realiza es acerca de las infraestructuras y yo sí que le puedo decir que las infraestructuras que realiza mi departamento se ajustan a la Ley Orgánica 2/2006 en la conservación, mantenimiento y vigencia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, primaria o educación especial. Para eso yo tengo que obtener los correspondientes solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos. Podemos seguir hablando y hablando de todas estas cosas, pero siempre le digo que lo primero son las familias, de las que usted está tan preocupado, pues yo estoy mucho más preocupado que usted, se lo puedo asegurar. Y repito que se podían haber preocupado los 5 años anteriores. Y repito que usted me quiere llevar todos los días a su arena y yo también la llevaré. Hablaremos de lo que yo quiera, de lo que usted quiere y de lo que yo quiera, de las dos cosas. Que hay un procedimiento judicial abierto y que estamos a la espera. Y no sé por qué me pregunta a mí tantas veces que si voy a asumir, algún tipo de responsabilidad política acerca de este procedimiento judicial. Haga historia de lo que ha asumido su grupo acerca de alguna sentencia judicial en este aspecto en algún centro. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 39, pregunta 59924, relativa al principio de solidaridad y las rebajas fiscales anunciadas, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por el diputado señor Galeano del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano, su turno. Gracias, señora presidenta. ¿Considera, señor consejero, que las rebajas fiscales que ha aprobado su Gobierno y las ya anunciadas para próximos ejercicios van en la línea de un sistema fiscal justo y solidario para el conjunto de aragoneses? Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Te fácil le aplauden, señor Galeano. No, que me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien. Del tema del presupuesto de impuestos, que a mí me parece un tema muy interesante, hemos debatido en muchas ocasiones. Hemos tenido 2 o 3 preguntas, hemos tenido una interpelación y tenemos los propios presupuestos que debatimos ampliamente del tema. Nosotros nos presentamos a la campaña electoral con una serie de medidas fiscales que entendíamos eran provechosas para la economía aragonesa en la línea de lo que lleva haciendo nuestro grupo, nuestro partido, en otras comunidades autónomas y que en muchos casos es muy parecido a la política fiscal del Grupo Socialista, del Partido Socialista, en otras muchas comunidades. Y, por tanto, entendemos que es una buena política fiscal pues, para conseguir un buen desarrollo económico, un buen desarrollo de los ciudadanos de Aragón en este caso y un buen desarrollo para que esta comunidad siga creciendo como lo está haciendo. Gracias, señor consejero. Señor Galeano.
Sí, señora presidenta. Señor consejero, últimamente ustedes han reflexionado en voz alta sobre el tema de la financiación autonómica, sobre la financiación de nuestro país y lo imprescindible que es el principio de solidaridad como piedra angular de ese sistema, ¿no? De manera que, lógicamente, cada comunidad, la comunidad autónoma, las que sean más ricas, deban contribuir de manera solidaria a ese sistema. Lo dijo usted hace ya unas semanas y hemos visto también, hemos escuchado alguna declaración en este sentido recientemente del propio presidente Azcón. Pues, sin duda, le podemos comprar ese discurso de la solidaridad interterritorial, pero le exigimos que se apliquen aquí ese cuento cuando desarrollan su política fiscal aquí en Aragón, la que depende de ustedes y sobre la que ya han dejado manifiestamente la huella clasista con las medidas que han tomado. Señor consejero, ¿qué solidaridad podemos extraer de medidas como la de, por ejemplo, aumentar el mínimo exento del impuesto del patrimonio o reformar sucesiones para beneficio de menos del 0,1% de la población aragonesa? Son discursos incoherentes. Si apuestan por la solidaridad interterritorial, también tendrán que hacerlo por la solidaridad entre personas. Exijan ser solidaria a Cataluña, desde luego, pero no se olviden, y al burgués catalán, pero no se olviden del burgués que también reside, por ejemplo, en Plaza de los Sitios o en Marcelino Álvarez. Porque no se trata tanto de solidarizarnos con el rico aragonés para que pague como el rico madrileño, que es lo que me vendrá usted a decir con su respuesta. Lo que habrá que solidarizarse es con los ciudadanos de Madrid o de Cataluña y, sobre todo, de aquí, de Aragón, para que tengan mejores servicios públicos. Y eso, sabe usted, sabemos nosotros, que solamente se hace teniendo un sistema fiscal justo y progresivo en el que paguen más los que más tienen. Y con sus medidas no vamos por ese camino. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Hombre, señor Galeano, el que vive en la Plaza de los Sitios fallece su padre con su reforma fiscal, tampoco pagaría, ¿eh? Es decir, seamos un poco claros. O sea, así es, o sea, tal cual. Me pide usted que yo, con la reflexión que hace sobre la financiación autonómica, y yo le pediría a usted lo mismo. Si usted me pide a mí que le pida más, usted está haciendo una reforma o pretende hacer una reforma de la financiación con un supuesto que yo estoy seguro que toda esta Cámara vamos a estar en contra, que supondría también un claro desprecio a la autonomía financiera de las comunidades y, por supuesto, Aragón, me refiero el cupo catalán o algo por el estilo, que usted está tan en contra, usted como yo, porque supondría romper la solidaridad visto en el conjunto de los españoles. Porque, claro, cuando hablamos de solidaridad entre comunidades autónomas, ¿en qué consiste un país? Un país consiste en que hay una transferencia de renta entre las regiones más ricas y las regiones más pobres, porque si no hay esa transferencia, un extremeño que tiene un nivel de renta X menos, hay que transferirle rentas desde Madrid, desde Cataluña, desde el País Vasco, desde Navarra, desde Baleares, y ojalá que algún día podamos repartir más desde Aragón. Eso es así y lo tenemos que compartir. Aquí, usted me echa en cara el impuesto de patrimonio. Mire, el mínimo, hemos subido el mínimo a 700.000 euros. En Asturias, que gobierna el PSOE, 700.000 euros. En Canarias, que gobierna el PSOE, 700.000 euros. Y en Castilla-La Mancha, que gobierna el PSOE, 700.000 euros. En el Gobierno de España, el tope que ponen ellos, por si no legislamos, 700.000 euros. ¿Qué pasa? ¿Que todos estos gobiernos no tienen solidaridad, señor Galeano? Es decir, es que... Y luego el IRPF que bajamos, y ya se acaba el tiempo, la reforma del IRPF que hicimos nosotros era bajar el 5%, deflactar el 5% a todos los tramos. Y es un impuesto progresivo. El que gana 250.000 paga un 40 y tantos %. Y el que gana menos, el que cobra menos de renta, pues paga menos. Y es así. Y el otro día con el señor Soro hablamos y debatimos muchísimo de estos. Y luego acabo ya. Hablar de ricos y pobres es complicado. Y siempre digo yo, ustedes decidieron que en esta comunidad quien heredaba 1 millón de euros, 500 de madre, 500 de padre, era una persona pobre. Y quien heredaba 1 millón, 1 euro, era una persona consejero. rica. Y eso tampoco tiene mucho sentido. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, número 78724, relativa a la recogida de la lana de las explotaciones ganaderas aragonesas, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Peralta, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Peralta, su turno. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señor Samper.
Le traemos una pregunta para trasladarle un problema que hay en el territorio, concretamente en el sector ganadero, en el sector ovino. Como usted bien sabe, el mercado de la lana pues, cada vez es más inexistente por el tema de competencia económica. Pues los mercados, los tejidos naturales cada vez están más obsoletos y los textiles sintéticos son los que están ganando en ventas. En España también otra problemática más es que no hay ninguna planta de tratamiento de lana. Y esto pues, ha provocado que los almacenes de las cooperativas, después de lo de la pandemia del COVID, que China, que era el mayor comprador, ha cortado el suministro de compra de lana, pues los almacenes de los ganaderos están llenos. La retirada de este producto, como usted bien sabe, de las explotaciones, pues supone un serio problema, ya que se considera desde el año 2000 un subproducto de origen animal no destinado al consumo humano. Por ello, le preguntamos, señor consejero, qué medidas va a tomar el Gobierno de Aragón relativas a la problemática sobre la recogida de la lana en las explotaciones de las ganaderías aragonesas. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Gracias, señor Peralta. Sobre este tema, como puede comprender, como consejero tengo que tocar muchos temas, pero específicamente este es uno que controlo bien porque vengo de aquí, de la ganadería extensiva. Efectivamente, es un problema, como usted ha apuntado, un problema serio porque después de la pandemia, pues evidentemente el mercado chino, que era el principal mercado de lana, se ha quedado estrangulado, con lo cual ya un sector débil, como es la ganadería extensiva, que por cierto le trasladé al comisario europeo que incidían sobre la ganadería extensiva, porque es un problema, sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad, muy grave para el medio ambiente, y el propio ministro lo ha recogido, pues teniendo recientemente una mesa en Toledo por este tema, por el tema de la ganadería extensiva. En concreto, el tema de la lana que usted me traslada, pues ya hemos tomado la determinación, nos hemos reunido ya con todos los actores para trasladar gratuitamente la lana a un centro de tratamiento para la utilización como abono. Gracias, señor consejero. Señor Peralta. Muchas gracias, presidenta. Pues mire, me alegro de su respuesta, señor consejero. La verdad es que me alegro que diga esto. Yo también le puedo decir orgulloso que yo vengo de hijo de ganadero, nieto de ganadero. Conozco bien el tema. Como usted bien sabe, la lana, la historia del precio de la lana, yo a mi padre siempre lo he escuchado y decir que hubo un tiempo que valía más la lana que la oveja. Esto también lo habrá escuchado usted. Yo lo que he conocido ya en estos últimos años era que con el precio de la lana se pagaba el esquileo. Pero es que, claro, la problemática que hay ahora, pues como usted bien sabe, me alegro de que tome esta decisión de ayudar al sector, porque como usted bien sabe, yo he hablado con ganaderos, he hablado con cooperativas, considero, y le tengo que decir que usted llega tarde ya, porque la campaña de esquileo va a acabar y ya llevan varios meses la lana en la puerta de las explotaciones. Entonces yo creo que llegan tarde. Esta decisión, este problema lo podían haber preveído porque los almacenes ya estaban llenos y las cooperativas ya dijeron que no iban a recoger. Aparte, las cooperativas también tienen un problema, que se lo traslado, que supongo que ya lo sabrá, que es el tratamiento del almacenaje, porque como usted sabrá, el tema de las polillas también lleva un tratamiento, es decir, que el almacenaje no es dejarlo allí, también tiene un coste. Entonces habrá que, aparte de recogerla de este año, habrá que sacarla de los años anteriores. Como usted bien sabe, el relevo generacional es complicado en el tema del ovino. Si les ponemos problemas, si lo que hacemos es ponerles trabas, acabarán por extinguirse. Ayúdelo, me alegro de la medida que van a tomar, espero que se haga efectiva, vigilaremos. Teníamos ya una proposición no de ley para impulsar al Gobierno, nos fiaremos de su palabra, pero estaremos vigilantes. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Gracias, señor Peralta. Comparto completamente sus palabras. Solo le tengo que hacer un apunte, que efectivamente vamos a recoger la lana de este año. Llevamos tiempo ya reunidos para dar solución al problema, y la lana del año pasado, que este problema ya estaba el año pasado, lo tenían ustedes y no lo acometieron. Se lo tengo que recordar también, y nosotros vamos a acometer el problema que ya estaba acumulado del año pasado, que se tendría que haber resuelto y haber abordado ya, pero bueno, bienvenido sea, y el de este año. Y en conclusión y en síntesis, pues son las 4 cuestiones que le he apuntado. El exceso de acumulación de lana en la cabaña ganadera provoca
provocada por la crisis. Un momento, señor consejero. Señores diputados, guarden silencio, por favor, porque además con los micrófonos verticalizados se nos hace muy costoso tanto escuchar al señor Peralta como al señor consejero. Continúe, gracias. Pues el exceso de acumulación, como he apuntado anteriormente y usted se ha referido, especialmente por China, la solución del Gobierno de Aragón de la recogida y transporte gratuito para el ganadero a través de las ADS y en coordinación con la empresa Sarga, de la lana de este año y la del año pasado, la valorización como fertilizante, al ser un producto estándar, se va a valorizar como fertilizante y además adicionalmente tenemos estudios alternativos a través del CITA pues para buscar una solución a futuro a través del propio CITA. Ya hay un programa, ya ha habido jornadas a tal efecto y estamos trabajando también pues para que a futuro un problema que es acuciante para un sector débil y muy tocado gracias, señor consejero. Con premura. Gracias. Continuamos. Siguiente pregunta, 88524, relativa a la caza de ciervos en la Sierra de Albarracín, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Peralta, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Peralta. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, ¿cómo valora el Gobierno de Aragón la medida de permitir cazar ciervos día y noche en los montes universales para combatir la superpoblación tras la problemática sustanciada? ¿Cómo van a compensar a los ayuntamientos y si estudia aumenta la partida de ayuda de los agricultores por hectárea derivada al aumento de daños? Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Bien, señor Peralta, efectivamente es un problema serio que hay ahí en Montes Universales y ante este problema, pues en síntesis, le voy a apuntar 4 medidas que hemos tomado. Una medida legal destinada a solucionar un problema de sobrepoblación de ungulados que genera pérdidas de la producción agraria y riesgo de graves accidentes de tráfico, no hay que olvidarlo, en la propia comarca, y afecciones ciertas al medio ambiente también y al paisaje en Montes Universales, porque se están llenando de elementos no deseables para protección de huertos, para protección de fincas, por la propia sobrepoblación. Una medida también limitada a determinadas condiciones que no permite la caza del ciervo macho. Una medida excepcional y transitoria que no perjudica a los municipios es una medida excepcional y transitoria, repito, que no perjudica a los municipios de la zona y favorece la implicación de los cazadores y agricultores. Y es una medida eficaz frente a la ineficacia demostrada de las medidas basadas en la subvención por pérdidas de cultivo. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Peralta. Mira, señor consejero, le niego la mayor de lo que acaba de decir, porque la resolución que usted ha sacado, yo la considero y la puedo considerar la mayor barbaridad que he visto yo en mi vida desde que estoy en política. Porque, mire, usted lo único que han hecho ha sido una escuela de furtivismo literal. Porque, mire, usted no sé si ha ido al territorio, pero mire, yo le voy a enseñar unas fotos que hay en redes sociales para que vea lo que está pasando. Mire, los cadáveres tirados en el campo. Y aquí hay ciervas embarazadas con la cría, machos. Es que es furtivismo, es que usted ha quitado cualquier veto que había, cualquier control. Usted lo que ha hecho es una barbaridad. Por favor, cuando salga de aquí, firme otra resolución y tire atrás la resolución anterior. Usted, señor consejero, ha creado una alarma social en el territorio que no tiene precedentes. No tiene precedentes. Y luego, además, usted dice que no afecta a los ayuntamientos, pero ¿cómo tiene la cara de decir que no afecta a los ayuntamientos? Si los ayuntamientos ingresaban de 150.000 a 200.000 euros por la venta de la carne. Es que, señor consejero, en sede parlamentaria no se puede mentir. Es que no se puede mentir. Y luego, aparte, usted ha generado otra alarma, que es la seguridad alimentaria, porque la carne se está vendiendo en una economía sumergida. Y usted lo sabe, usted y yo igual. Sí, señor consejero, sí. Es que esto, vamos, por favor, lo que le digo, la resolución, fírmela ya, comprométase a firmar una resolución que tire esa resolución anterior. El responsable de todo esto lo que está pasando y el que tendrá que dar explicaciones es usted, ya se lo digo. Pero el culpable real es el Partido Popular y el señor Azcón, que son los que lo han puesto ahí. Porque lo que usted ha hecho con la Sierra de Albarracín es
como poco preocupante y que usted se lo tendría que hacer mirar. Y yo creo que debería pedir perdón tanto a la población de la Sierra del Albarracín como a los cazadores. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Señor Peralta, es muy grave las acusaciones que usted acaba de hacer, porque si algo caracteriza a esta consejería es contar con todos, con los alcaldes, con los afectados, alcaldes de todos los colores, los suyos, los del PP, los de Vox, de todos los colores, y ceñirse a la absoluta legalidad. Hemos resuelto un problema, estamos en vías de resolver un problema con una actuación que está regulada en una resolución. Si a usted no le parece correcto, tiene el juzgado para ir a tal efecto, porque practicamos la legalidad absoluta. Está circunscrita actuación en parcelas agrícolas. Pregúntele a los ganaderos, a los agricultores que están afectados por esta sobrepoblación de ciervos, que por la noche a manadas se están comiendo las cebadas y los campos. Y usted tiene que contemplar que esta afección que dice a los ayuntamientos, aquí están los datos, la gestión pertenece al Gobierno de Aragón, los beneficios van todos a los ayuntamientos y ahora los ayuntamientos nos decían, bueno, vamos a paguen ustedes a las afecciones a los agricultores, si los beneficios van a los ayuntamientos, vamos a trasladar a los ayuntamientos las afecciones negativas para que compensen a los agricultores. No querían los ayuntamientos, con lo cual los ayuntamientos de un color, los del PP y Vox, están completamente de acuerdo. No sé por qué, porque no es de colores de lo que estamos hablando. Estamos hablando de afección a municipios, a agricultores y a ganaderos. Y lo que queremos es regular esta actividad con los cazadores locales, que siempre van en parejas y están controlados, y son por municipio y por 3 días, y con obligación de precintar las piezas, fotografiarlas y georreferenciarlas, y comunicarlas al Servicio Provincial con la Dirección General. Mezclar la palabra furtivismo con estos más de 120 cazadores y con esta regulación me parece que está fuera de lugar. Gracias, señor consejero. Peralta. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, 915-24, relativa a las medidas de apoyo al sector vitivinícola aragonés, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Palacín, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, su turno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Samper. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de Aragón para apoyar al sector vitivinícola aragonés? Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Bueno, señor Palacín, en resumen, las medidas que vamos a tomar, le recuerdo que las ayudas en el marco de la senda presupuestaria de intervención sectorial del vino del PEPAC, ya tenemos un montante de ayudas entre 6 y 7 millones. Tenemos también ayudas con fondo propio por situaciones excepcionales no provocadas por una diligente gestión empresarial. Y tenemos también que contemplar la ineficacia actual de la adopción de medidas como la cosecha en verde o la destilación de crisis de vino tinto. Y también hay que contemplar el grupo de trabajo de intervención sectorial del vino, porque ahí es donde se llega a acuerdos y se ha llegado a acuerdos a través del grupo de trabajo cómo se debe llegar, contar con todos y con los consensos, y ahí han determinado que la cosecha en verde no la querían. Con lo cual, nosotros, si no hemos contemplado esa medida que es del Ministerio, es porque en esta reunión de intervención sectorial así lo han decidido. Gracias. Señor Palacín. Gracias, presidenta. Señor Samper, ya sabe que las ayudas de vendimia en verde han generado cierta polémica. A nosotros es una preocupación que nos han trasladado los propios viticultores, que no entienden por qué el Gobierno de Aragón no se ha acogido a esas ayudas que han lanzado desde el Ministerio por un importe de 21,4 millones. El Gobierno de Aragón no lo ha hecho, quedando los viticultores aragoneses fuera de estas ayudas. Se quedan sin vendimia en verde y en las bodegas no podrán reducir la producción de una uva para equilibrar el mercado del vino y seguirán aumentando su stock. Hay otros territorios que sí que lo han hecho, ya lo sabe, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, País Vasco, Madrid y Murcia sí que se han acogido a estas ayudas.
Una vez más, desde nuestro punto de vista, los agricultores aragoneses sufren un agravio comparativo frente a los profesionales de otras comunidades autónomas y tenemos la sensación de que no son conscientes del problema que arrastra el sector del vino aragonés. Estamos hablando de un sector que no tiene un problema coyuntural, sino que tiene un problema estructural y que es necesario que se pongan medidas a corto plazo, pero también a largo plazo, para atenuar y corregir los desequilibrios. Hay muchas medidas que se pueden tomar. Ya sabe que también hay zonas que están viéndose afectadas por la sequía y hay otros territorios, como puede ser Cataluña, que ha dado ayudas directas a todas estas zonas que además de tener esa crisis de precios que sabe que existen, además están viviendo una crisis ocasionada por la sequía que en algunas zonas ya la sufren desde hace 2 años. Por eso, esas ayudas directas que han dado también otros territorios, como decía, como Cataluña, podrían ser una buena medida, pero está claro que hay otras medidas a largo plazo, como que hay que reestructurar el sector, hay que aumentar la promoción. Estamos hablando de un mercado, el del vino, que en muchas ocasiones está saturado y hay que seguir trabajando. Hay que revisar las políticas de seguros agrarios, hay que revisar los ecoesquemas del viñedo. Incluso se podría intentar, aunque es difícil, que el viñedo sea un cultivo elegible por la PAC, ya que la gente joven que se incorpora, sin ninguna duda, sería un aliciente para ellos que se pudiera cobrar de la PAC. Hay muchas medidas por tomar. Como le digo, es una inquietud que nos han trasladado los propios viticultores, que no entienden por qué no nos hemos acogido a esa vendimia en verde y a esas ayudas que podrían ayudar al sector de una forma importante. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Gracias, señor Palacín. Recojo y comparto esta inquietud porque, evidentemente, lo hemos valorado en esa mesa sectorial, porque, evidentemente, tenemos que atender y escuchar a todo el mundo. El único problema es que las mesas sectoriales, donde están los legítimos representantes del vino, deciden qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Con lo cual, en esa mesa sectorial es donde han decidido no acogerse a la cosecha en verde. Con lo cual, tenemos que escuchar al sector soberanamente representado en la mesa sectorial. El sector del vino está regulado por la normativa europea y que está traspuesta en España por el Reglamento 905/2022 del 25 de octubre, por el que se regula la intervención sectorial del vino. Y a través de ahí hay unas ayudas al sector a través de varias líneas. Nosotros la reconversión la dotamos con 2 millones de euros. Las inversiones a las bodegas tenemos otros 2 millones de euros, ayudas para la promoción otros 2 millones de euros y ayuda a la destilación obligatoria del 10%, donde está dotada con el 10%. Y además también están acogidos a la ayuda por la sequía, que se han podido acoger, la ayuda de los 14,2 millones de euros que se han podido acoger todos y cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la pregunta número 92224, relativa al pago de subvenciones en materia agrícola, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias, del Partido Socialista. Señor Iglesias, su turno. Gracias, presidenta. Señor consejero, la modernización de la tecnología de producción agroganadera y la digitalización son indispensables para la ganadería, para la ganancia de competitividad del sector primario aragonés. Consciente de ello, la Unión Europea, a través del Gobierno de España y ejecutada por el Gobierno de Aragón, puso en marcha la ayuda a las inversiones en agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola. Siendo conscientes del esfuerzo que hacen los profesionales del sector y las grandes inversiones que muchos han decidido hacer para poder competir mejor, es fundamental que las ayudas lleguen a los solicitantes lo antes posible. Pero esto no está sucediendo porque el Gobierno de Aragón no ha pagado aún la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos que pidieron estas ayudas en los años 2022 y 2023. Por eso le pregunto, ¿cuántas solicitudes de la subvención a inversiones en agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola de los años 22 y 23 han llegado a su término y se han pagado a los agricultores y ganaderos solicitantes? ¿Y cuáles son las fechas previstas de pago a los titulares de explotaciones a los que se les adeudan todavía las cuantías de dicha ayuda? Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Gracias, señor Iglesias. Con fecha 21 del 6 del 23 se publica la resolución definitiva de la convocatoria del 22.
En la convocatoria del 22 hay 343 solicitudes aprobadas, con un montante de 13.647.000. Hay 68 en reserva, pero no llega la puntuación mínima hasta 68, y 32 desestimadas. Los pagos se tramitó un pago anticipado a todos los que se lo solicitaron en septiembre, por un montante de 439.000 euros, que fueron 22 expedientes, que fueron todos los que quisieron oportuno pedir ese adelanto. Los pagos a finales de septiembre del 23 entraron la intervención y el pago material pues se produjo en el 27 del 11. El segundo pago ahora de 150 expedientes y 5.794.000 se va a producir ahora. Se va a producir ahora por cuestiones que no están ligadas a nuestra voluntad. Y en cuanto a la convocatoria del 23, pues tenemos 934 solicitudes y tenemos un problema porque, evidentemente, hay 562 solicitudes en reserva y 183 propuestas para la aprobación. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que esta cuestión es importante y va muy retrasada. El otro día, por lo menos, no me ha dicho hoy que la culpa es del Pacto Verde de que vayan retrasados, que el otro día sí que me lo dijeron, que, por cierto, estas ayudas que vienen de Europa, del MRR, tienen que ver también con el Pacto Verde. Pero como ha dicho usted bien, según consta, hay más de 1.000 solicitudes y solo se han pagado 22. Del año 22, de hace 2 años, no de este año, del año 22, de 237 solo se han pagado 22. De 7 millones de euros solo se han pagado 439.000 euros. Del año 23, de 934 solicitudes del 23 del año pasado, de 12 millones de euros se han pagado 0 euros. Y estos no son cifras. Estos son personas a las que no les llega, personas que han hecho inversiones muy grandes, gente que tiene créditos en los bancos, que tiene letras que tiene que pagar y que están, algunos de ellos, muy apurados para hacer frente a unos costes que no pueden asumir. Y por eso yo les solicito, les digo que pongan la máquina de la Administración a trabajar, que comprueben las inversiones y que por fin hagan efectivos esos pagos. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Gracias, señor Iglesias. Le rogaría que estudiase antes de trasladar ciertas cuestiones. ¿Por qué están dando tantos problemas estas ayudas? La ayuda nace del Ministerio, las bases son del Ministerio, las bases carecen de objetividad y definición y crean graves problemas. ¿Qué es subvencionable y qué no? Pues no lo tiene claro el Ministerio. Tenemos graves problemas de discrepancias con estas bases y tenemos que recurrir a la universidad para que defina qué es agricultura 4.0 y qué no es agricultura 4.0. Esa indefinición es la que ha hecho que muchos solicitantes engañados, compren maquinaria con unas bases que les han dicho y no eran. Hemos tenido que recurrir a la universidad, a profesionales expertos, para que hiciesen valoraciones técnicas y objetivas. ¿Qué era agricultura 4.0 y qué no? No hay una aplicación informática del Ministerio a tal efecto. Ante todos estos despropósitos, se solicitó un anticipo y se acogieron todos los que pudieron. Desde luego, señor Iglesias, y míreme, cuando haga una pregunta de este estilo, de este calado, acuda al Ministerio a que resuelva este galimatías, que es un desastre y está provocando un desastre al bolsillo de los agricultores, y no direccione a donde no tiene que direccionar, a la Consejería de Agricultura, porque el problema lo tiene el Ministerio. Gracias, señor consejero. Último punto del orden del día, pregunta 92724, relativa a qué plan tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Pregunta número 92724, relativa a qué plan tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación para dar una solución a los ganaderos afectados por la mosca negra, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su turno.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. ¿Qué medidas tiene prevista su departamento para ayudar a los ganaderos afectados por la mosca negra? Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, señor Izquierdo. Pues la mosca negra es un problema serio de salud animal y pública. Con lo cual, lo que hemos hecho es, con los departamentos de salud pública y con los propios ayuntamientos, reunirnos para intentar abordar un problema que viene aconteciendo durante todos estos años. Es un problema serio en el cual necesitamos una coordinación interdepartamental. La competencia, tengo que recordarlo, que es municipal, la competencia es municipal, y nosotros lo que hemos hecho es trasladar un estudio para saber qué es lo que estaba pasando y cómo podíamos abordarlo para dar solución al problema a través de nuestros expertos que tenemos el doctor Lucientes. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor consejero, sí es cierto, como usted dice, que la competencia es municipal, pero lo que nos trasladan o me trasladan los ganaderos, un ganadero de Pinseque concretamente que está muy preocupado y afectado por esta cuestión, sé que ha hablado con portavoces de otros grupos. Lo que me traslada es que si un ayuntamiento hace el trabajo, que hay algunos que lo hacen, y el ayuntamiento de al lado no, ya sabe usted lo que pasa con las plagas. Este es el problema. Por eso le preguntaba, y más que preguntar es proponer si es posible llegar a un acuerdo, que igual lo están haciendo y ya lo han hecho, con todos los ayuntamientos afectados, particularmente en el Valle del Ebro, por lo menos en esta época del año, para hacer una acción coordinada. Y como alcalde, ¿qué le tengo que decir? Que si además puede cofinanciar o echar una mano, pues mejor que mejor para los ayuntamientos, lógicamente. Pero sobre todo, hablar de la coordinación, que es lo que nos preocupa, porque los ganaderos lo que nos dicen es: en mi pueblo, por ejemplo, nos decía algún ganadero, sí lo han hecho, pero en el de al lado no lo han hecho. A la semana estamos igual. Hay que tratar de coordinar todos juntos una acción que sea en la misma época del año, si es posible, en los mismos días, y que se repita las veces que sea necesario, que también le voy a reconocer que desconozco cuántos tratamientos hay que hacer. Pero claro, lo que nos dicen los ganaderos es una cosa muy parecida a lo que usted también sabe que pasa con los conejos. Si tú haces un tratamiento de choque en tu finca y la finca de al lado nadie hace nada, a la semana estamos igual. Entonces, esta pregunta venía más que nada porque traten de, si lo están haciendo perfecto, de buscar un elemento de coordinación y sobre todo de planificación. Es decir, que sepamos ya el año que viene en qué fechas vamos a empezar el tratamiento, que los ayuntamientos estén coordinados, que quizá contraten todos con la misma empresa para que sea más económico, no lo sé, pero que no nos veamos en la situación de que en mi término municipal, mi ayuntamiento sí ha hecho el trabajo y quizá en el término municipal de al lado, porque a lo mejor no hay un ganadero, no se hace y luego a la semana volvemos a estar otra vez igual. Este ganadero, yo hablaba con él ya la legislatura pasada, yo no le voy a decir que esto es un problema, usted no ha traído la mosca negra, señor consejero, vino antes, pero creo que sí que es importante que tratemos de prepararnos y de mejorar. ¿Cómo hay que mejorar? Con esa coordinación. Por eso sí que me gustaría que, si es posible, sobre todo también los ayuntamientos trasladen, o ustedes a los ganaderos, esa coordinación que se está haciendo, porque ellos la desconocen y de alguna manera pues llaman, preguntan, se interesan, porque cada uno, como es normal, defiende lo suyo. Le agradezco la respuesta, pero sí que le pediría que, si es posible, incidan un poco más y sobre todo planifiquen ya de cara al futuro para que la gente tenga certidumbre en esta cuestión. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, señor Izquierdo. Le agradezco los comentarios que ha hecho, porque estoy completamente de acuerdo. Y, de hecho, nosotros ya hemos tenido varias reuniones con los ayuntamientos en el mismo sentido, porque no tiene ningún sentido aplicar una solución global si hay algún ayuntamiento que no aborda esta solución. Con lo cual, efectivamente, la coordinación tiene que existir. Este año parece ser que el seguimiento técnico que se está haciendo, el problema es menor por el arrastre del río. Yo he tenido que hacer un máster del conocimiento de la mosca negra, cómo funciona, pues porque no lo sabía el doctor Lucientes. He tenido que ver qué es lo que ocurría. Evidentemente las larvas van en el río, dentro del río, hay que tratar dentro del río, y para tratar dentro del río, con el efecto contaminante que puede tener cualquier producto, pues hay que utilizar
unos productos que no son contaminantes. Ese producto está, es el trabajo que ha hecho lo que es la consejería, con el propio doctor Lucientes, que es el trabajo más importante, saber qué producto hay que utilizar, cómo y cuándo hay que utilizarlo, pero lo más importante es lo que usted ha dicho, que haya acuerdo y que se utilice global y coordinadamente. Ha habido alguna discrepancia de algún ayuntamiento y vamos a intentar abordar otra vez para que estos alcaldes, que son pocos, no se queden ahí en una isla, porque si no el programa se queda roto, como bien le han apuntado estos ganaderos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Se levanta la sesión.